Buenas tardes a todos y a todas, gracias por venir hoy aquí con nosotros. Como veis, esto se nos ha ido un poquillo de las manos, aquí con el micro, todo, de verdad lo digo, que estamos un poco nosotras también abrumadas con todo esto, pero bueno, vamos a intentar que sea lo más ameno posible. Lo principal, gracias a todos y a todas por venir esta tarde con nosotros, por reservar este huequito de la tarde para, bueno, aprender aquí con nosotros sobre psicología, ¿no? El foco de todo esto al final es también poner un poquito el punto en común entre la psicología y el derecho, y lo que buscamos con esto es que podáis sacar y obtener unas herramientas que podáis luego utilizar en vuestros casos, con vuestros clientes o con vuestros pacientes, dependiendo de si sois psicólogos o abogados. Estamos un poquito abrumados con la aceptación que tuvo el evento en un primer momento. La verdad que es una pena que, bueno, a lo largo del tiempo hayan habido algunas bajas, pero la verdad que la aceptación inicial fue mucho mayor de la que nosotros esperábamos. Así que si va todo bien y esto gusta, que ya os preguntaremos después, esperamos poder repetirlo en otras ocasiones. Si no nos conocéis, algunos de vosotros, yo soy Silvia Aguilar, mi compañera es Susana, las dos somos psicólogas especializadas en el ámbito jurídico y forense y trabajamos las dos aquí en Marbella. Estamos localizadas principalmente en Marbella, aunque luego ya os contaremos que nos movemos a donde haga falta. Y un poco el objetivo de hoy es que podamos sacar entre todos sinergia, poner puntos en común, que os llevéis de aquí datos y cositas que sean interesantes para vuestros casos, que os llevéis también más conocimiento sobre la psicología jurídica, que la verdad que es un ámbito muy específico dentro de la psicología y no se conoce tanto, o incluso si sois psicólogos a veces como da un poquito de miedo porque está metido mucho en el ámbito legal. Así que aprovechad todo lo que podáis, veremos una parte de casos prácticos, ¿vale? Para también, que creo que puede ser de utilidad, y cualquier duda, al final, nos la hacéis, cualquier tipo de duda, la que necesitéis, ¿vale? Pasa el relevo a mí. Bueno, así que nada, abogados, si estáis aquí hoy, entendemos que es porque en algún momento pues quizás habéis necesitado un informe pericial, ya sea de parte o ya sea por parte del juzgado, porque quizás habéis tenido algún procedimiento en el que pues la parte contraria quizás ha presentado alguna pericial y os habéis visto en un momento sin esa herramienta, ¿no? O quizás simplemente porque queréis conocer un poquito más de cerca pues lo que es un informe pericial y cómo puede ayudaros en vuestros procedimientos, ¿no? Y en la parte de psicología, en este caso, pues bueno, entendemos que quizás el tener un poquito de información sobre lo que es la psicología jurídica y forense en vuestras terapias, pues es bastante importante, ¿no? Porque hay muchas veces que se pueden presentar pacientes pidiendo un informe en vuestras terapias y no siendo ese vuestro trabajo, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor, asesorado por su abogado, ¿no? Así de alguna manera, van a vuestras terapias y puede acabar ese informe en un juicio. Y evidentemente, no siendo vuestra especialidad y no querer veros vosotros involucrados, digamos, en temas legales, pues siempre está bien conocer qué podemos hacer a través de una sinergia entre psicólogos clínicos y psicólogos forenses para darle una acogida multidisciplinar, digamos, al caso y completarlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poco de qué es un psicólogo clínico y qué es un psicólogo forense y cuáles son las diferencias principales y por qué unos sí y otros no pueden hacer este tipo de informes, ¿vale? Bueno, vamos a empezar presentando primero un poquito Silvia y yo, porque realmente, bueno, os ha llegado un mensaje de WhatsApp o vía mail de dos tías que no conocéis de nada, ¿no? Un poco aquí. Entonces, bueno, nos vamos a presentar un poquito. Nosotros a vosotros sí os conocemos un poco más, porque a través del formulario que nos habéis presentado, pues sabemos un poquito cuál es vuestra especialidad y sobre todo cuáles son las necesidades que presentáis. Entonces hemos intentado, como ha dicho Silvia, a través de casos que hemos llevado nosotras, pues intentar plasmar esas necesidades o quizás que podáis ver de forma un poquito más gráfica qué es lo que podéis encontrar, ¿no?
Bueno, pues yo soy Susana González Trujillo, como ha comentado mi compañera, soy graduada en Psicología por la Universidad de Málaga. Tengo un máster específico en Psicología Jurídica y Forense por el Colegio de Psicólogos de Granada, ¿vale? Para nosotros es muy importante tener esa formación específica porque evidentemente si se pide a la parte sanitaria o clínica tener un máster general sanitario para poder hacer tratamiento, cosa que entiendo perfectamente, pues nosotros como forenses, que también quien haga este tipo de trabajo tenga esa especialidad, ¿no? Soy experta en abusos sexuales a menor y violencia intrafamiliar, aunque después también tengo mucha formación en temas penales, en general me he formado sobre todo en tema penal. Para Silvia y para mí es muy importante el hecho de estar completamente formadas y todos los años pues hacer cursos, estar actualizados, las leyes cambian, como bien sabéis vosotros, sobre todo los abogados, y para nosotros también es muy importante tener herramientas nuevas y sobre todo estar actualizados en test, en cuestionario, en todo lo que pueda llegar a salir, ¿vale? Bueno, soy psicóloga forense privada desde 2019 y adscrita también a la lista de peritos de oficio de la Ciudad de la Justicia de Málaga desde ese mismo año. Soy tutora de práctica, ya en general ya se me ha ido un poco la pinza y acojo alumnos de toda España, ¿no? Aunque colaboro sobre todo con el Colegio Oficial de Psicólogos de Granada, también de TFM, y somos miembros de la sección de Psicología Jurídica y Forense del COPAO. Para nosotros también es muy importante pertenecer a esta sección porque, bueno, no puede entrar cualquier psicólogo, ¿no? Entonces, te tienen que aceptar, digamos, tanto por los méritos como por la experiencia que tengas a nivel laboral. Entonces, pues también. A ver cómo se nota esto del Creo que no he tocado eso. No, en mi caso yo, bueno, ya me veis, soy Silvia, soy la misma de ahí, aunque estoy un poco raro, Silvia Patricia Aguilar Morales, por favor que nadie me llame Patricia, que puedo morder, ¿vale? Que me llamadme Silvia. En mi caso yo soy licenciada, yo soy la última promoción de licenciados de Psicología de Granada y yo hice el máster de Psicología Clínica Legal y Forense de la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente tengo el máster general sanitario también, o sea que ya en breve también puedo aprovechar toda esa parte más clínica y también nutrir de ella los informes periciales de cara a diagnósticos y demás, que los forenses en este caso, por trabas de papeleo, no podemos hacer todavía. Y en mi caso también soy psicóloga forense privada en activo desde 2018. También soy tutora de práctica de diferentes sitios de España, de donde me soliciten, Barcelona, Madrid y demás. Y miembro de la sección de Psicología Jurídica del COPAO, como mi compañera Susana, estamos más o menos desde la misma época. Aparte, sí que es verdad que yo trabajo en la asociación Victoria Kent, que está en Algeciras. Es una asociación que se trabaja con múltiples colectivos vulnerables y en mi caso yo trabajo con víctimas y victimarios de violencia de género, casos de violencia de género. Entonces trabajamos haciendo acompañamientos con víctimas y en el caso de los victimarios haciendo los tratamientos de medidas alternativas dentro de prisión, ¿vale? Trabajamos un poquito con todo eso a nivel nacional. Y bueno, si no me conocéis, también soy creadora de contenido en redes sociales, específicamente de psicología jurídica. Estoy todo el día dando la brasa con la psicología jurídica porque es algo que, en base a la experiencia, no se conoce. Si se conoce, se mal conoce, se nos tiene como CSI, se nos tiene como toda esa rama bastante, no sé, no tiene nada que ver, es desconocida, así que también intentamos dar un poquito de luz para compañeros, tanto psicólogos, estudiantes que están curiosos, ¿no?, sobre esta rama y muchos abogados que desconocen muchas veces el trabajo que podemos llegar a hacer y la ayuda que le podemos dotar, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un poco el índice de lo que vamos a ver hoy. En resumen, vamos a aclarar unos conceptos muy claves para que los tengáis en cuenta de cara a vuestros casos, ¿vale? Sobre todo la diferencia entre psicólogos clínicos y forenses, que puede hacer uno y que puede hacer otro, porque muchas veces encontramos que los propios abogados solicitan a los clínicos informes para sus casos judiciales, ya sean desde el desconocimiento o desde el intentar tener más documentación, ¿vale? Pero son informes que suelen tener bajo sustento, que se pueden contrainformar muy fácilmente, entonces, para que sepamos diferenciar estas dos ramas, ¿vale? Os hablaremos de nosotras un poquito más, hoy estamos un poquito egocéntricas, así que vamos a hablar mucho de nosotras. Vamos a trabajar casos prácticos. Hemos intentado abarcar, en función de las personas que os habéis apuntado, casos de familia, casos penales, casos de laboral, para que tengamos un poquito de todo, ¿vale? Que podáis sacar un poquito de sustento de cada. Y al final os dejaremos nuestros contactos en todas las redes posibles e incluso aquí hay tarjetas físicas para que tanto en el mundo virtual como en el mundo físico podamos estar en contacto, ¿vale? Vale, entonces vamos a ir a lo primero, aclarando conceptos. ¿Qué es la psicología clínica y qué es la psicología forense? No vamos a ahondar mucho en esto porque no se basa esto en una clase magistral de psicología, pero al menos que tengamos claro qué es una cosa, qué es otra, qué nos sirve para una cosa y qué nos sirve para otra, ¿vale?
Ambas forman parte de la psicología, no tiene más, entonces ambas van a tener siempre el mismo campo de estudio, que es la valoración del estado mental del sujeto. Tanto si somos sanitarios como si somos forenses, en todos los casos vamos a estar valorando este estado mental de la persona que tengamos delante. Siempre, la psicología como conocemos, y si no lo conocéis hay que defenderlo, es ciencia, ¿vale? No es magia ni es nada magufo, entonces siempre vamos a nutrirnos del método hipotético deductivo, que es el método que nutre la ciencia, en el que hay una hipótesis inicial, se desarrolla esa hipótesis en base a una metodología que entendemos que es adecuada para esa hipótesis, se contrastan los resultados que se obtienen después de esa metodología y si no sale como yo esperaba o como esa hipótesis inicial, se debe reformular la hipótesis inicial, ¿vale? Este método es el básico en ciencia y ya empezamos de la base de que en muchas ocasiones no se sirve, no se hace, ¿vale? Entonces, esto se va a hacer en ambos campos, tanto clínico como forense, pero lo cierto es que a la hora luego de trabajar, de tener delante un paciente o cliente, vamos a ver las primeras diferencias. Lo primero en el contexto, ¿vale? Cuando hablamos del contexto dentro de la clínica, dentro de la terapia, tenemos un contexto clínico, terapéutico, de seguridad, de calma, donde la persona nos viene a nuestra consulta solicitando ayuda, ¿vale? En cambio, en el ámbito forense partimos de que es un contexto completamente judicializado, ya sea porque está dentro de los juzgados o ya sea porque viene a tu consulta, pero viene obligado por el juez, obligado por una necesidad, por una denuncia, por una situación, ¿vale? Entonces, partimos de que ya ese contexto es diferente, con lo cual la persona que acuda a tu consulta va a ir con unas sensaciones corporales, con una situación personal completamente diferente. El objeto de la intervención también es completamente diferente. El objeto de la intervención en la clínica es terapéutico, lo que se busca es la ayuda de ese cliente en base a una metodología, en base de la bibliografía científica. Sin embargo, en el ámbito forense es una valoración puntual del estado mental del sujeto en ese momento concreto, ¿vale? Obviamente vamos a tener en cuenta, como en la clínica, aspectos del pasado, factores de predisposición, de vulnerabilidad, etcétera, 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 pero nosotros no vamos a hacer una valoración diagnóstica, expresa, relacionar y elaborar después un tratamiento. Es más, nuestro código deontológico nos dice que si somos paciente o si somos terapeuta de un profesional, no podemos ser peritos, porque se rompe esa objetividad que se busca y se espera del ámbito forense. Entonces también ahí ya tenéis un primer dato, cuidado si os llegan informes de pacientes valorados por un supuesto perito. Eso ya es contrainformable porque no se debe, ¿vale? No se debe hacer, es antiético en base al código deontológico. La voluntariedad, esto es clave. La persona que viene a la clínica viene de manera voluntaria, viene buscando ayuda, viene abierto a escucharte, abierto a contarte todo. Se entiende o se sobreentiende. Sin embargo, en lo forense el contexto es completamente forzoso, con lo cual partimos de la base de que no te va a contar todo, o de que puede maquillar la situación en base a la situación y a lo que le beneficia, ¿vale? Entonces, en este punto, es otro punto clave que tenemos de cara a la posible simulación, algo que tenemos siempre que descartar dentro del contexto forense. Es una variable que siempre tenemos que tener en cuenta en nuestros informes. El clínico no la tiene, ni se la plantea, porque si no, no sería clínico. Entonces, ¿para qué viene la persona a terapia si está simulando, no? La empatía también es un punto clave y es que en la clínica debemos ser empáticos para generar ese vínculo terapéutico que tenemos que tener con el paciente y que es una parte muy importante de la terapia, pero en el ámbito forense esa empatía la tenemos que coger con pinzas, porque aunque seamos empáticos con la situación, dependiendo de la persona que tengamos delante, siempre tenemos que tener en mente la hipótesis de la simulación, siempre. Entonces, a veces la empatía nos resta objetividad, ¿no?, a la hora de desarrollar un informe, así que en eso también tenemos que prestar mucha atención. La confidencialidad es otro punto clave y diferenciador. La confidencialidad en el ámbito clínico es primordial, está recogida en nuestro código deontológico y de ahí no podemos salir, a no ser que un juez nos pida expresamente que tengamos que vulnerarla, ¿vale? Pero ni siquiera en un juicio, en una declaración, siendo clínico, puedo vulnerar esa confidencialidad, ¿vale? Si me obligan, entre comillas, a hacerlo, tengo que ampararme a que el juez me libere, digamos, de ese código de ese secreto profesional, de ese código, ¿no? Sin embargo, en el ámbito forense no existe esa confidencialidad, más allá de que yo, como perito, no le puedo contar a mi colega
lo que me ha dicho el cliente en la sesión, pero se entiende, se sobreentiende que en juicio esa confidencialidad va a verse vulnerada, porque yo tengo que comentarle al juez, a los demás letrados, al fiscal, lo que hemos abordado en la evaluación, ¿vale? Y esto además se recoge así expresamente en un documento donde el típico consentimiento informado que se les da a los clientes, en nuestro caso, viene todo esto recogido, igual que los clínicos deberían recoger este secreto profesional en ese consentimiento informado, ¿vale? Tratamiento, ya hemos comentado que el clínico sí da tratamiento, el forense no. No es ético, no os metáis ahí, ¿vale? Demandante, ¿el paciente o el operador jurídico? Esto es un poco repetitivo, ¿vale? El paciente es el que me viene a consulta a hacerme la demanda de que necesita tratamiento. Sin embargo, en el ámbito forense es bastante escasa esa casuística. Normalmente es por un operador jurídico el que viene la demanda, por el letrado que recomienda, porque el amigo del otro conoce en un caso que le vino muy bien un informe y entonces se lo recomienda, ¿vale? Pero no, que la persona venga a ti de manera individualizada suele ser lo menos común. La intervención, en este caso, del clínico es longitudinal en el tiempo. La terapia puede durar semanas, meses, años. Hay terapias que duran años, ¿vale? En el ámbito forense no. En el ámbito forense estamos haciendo una evaluación puntual en el tiempo. Y es más, siempre se deja una nota, y si no lo hacéis, hacedlo, siempre se deja una nota que resume si las circunstancias en el momento del juicio y tal, han cambiado sustancialmente, debería hacerse una evaluación de nuevo, ¿vale? Porque esto no recoge unos resultados de manera longitudinal en el tiempo, ¿vale? Entonces esta nota es súper importante porque también nos va a salvaguardar a nosotros como profesionales la espalda de cuando sabéis que los procesos judiciales son muy largos. Y luego me vienen preguntando, ¿y entonces puede ser que el susodicho o la susodicha a día de hoy pueda tener...? Hombre, pues a día de hoy no lo sé. Cuando yo lo evalué, sí o no, ¿vale? La metodología aquí también difiere mucho y esto es súper importante de cara a los informes que tengáis entre manos, abogados, ¿vale? La metodología dentro de la parte clínica, hay personas que no utilizan cuestionarios, hay personas que solamente hacen entrevistas, hay personas que utilizan cuestionarios pero siempre del ámbito clínico, que es lo que debería ser, ¿vale? Sin embargo, en el ámbito forense, la entrevista ya parte de que es diferente porque hacemos una entrevista clínico-forense, no puramente clínica, ¿vale? Y esto está recogido en bibliografía y se puede ver que ya en eso hay diferencia. Y luego la parte de las pruebas, el forense siempre, no como el sanitario que lo hace a veces, siempre debe introducir pruebas, ¿vale? Para que la información recogida de manera verbal pueda quedar sustentada con cositas de numeritos, que es lo que le gusta, ¿no?, al juez, que parece que da como más peso a la información recogida. Pero no solo eso, sino que esas pruebas utilizadas deben tener siempre escalas de fiabilidad, validez y si se puede ya hacer, si lo remarcas todo, sintomatología de posible simulación, disimulación, que descarte esta posible hipótesis que teníamos de la simulación, pues ya que me ayuda a descartar, ¿vale? Existen pruebas con estas escalas. Entonces, si hay forense o hay clínicos que elaboran informes y no las utilizan, es porque no quieren. Lo siento, no puedo decir otra cosa, ¿vale? Aparte, la documentación que se revisa en el ámbito clínico es la historia clínica del paciente, si hay médico y demás, o incluso lo que te refiere al propio paciente. En el ámbito forense, autos. Mucha documentación policial, mucha documentación judicial que se pueda recabar a lo largo del tiempo, ¿vale? La asistencia a juicio. Aquí también el rol que ejercemos es diferente. En el ámbito clínico, el psicólogo sanitario que acuda a juicio acude como testigo o como testigo experto, ¿vale? En el ámbito forense se acude como perito. Estos roles, a pesar de que están muy diferenciados y se conocen, todavía dentro de sede judicial se confunden. Y todavía hay peritos que nos llaman como testigos, hay peritos que cuando pide el justificante de asistencia te ponen testigo. El otro día le tuve que decir a la chica, ponme perito, por favor, ¿vale? Porque no soy testigo. Y también, obviamente, lo que yo puedo decir como testigo y como perito es diferente, ¿vale? Y las características del informe, luego Susana va a ahondar más en esto, pero en el ámbito clínico es un informe clínico, sanitario, médico, ¿vale? No es un documento legal, es un documento médico como cualquier otro, ¿vale? En cambio, en el ámbito forense estamos hablando de una prueba más del proceso. Es un documento legal, ¿vale? Y este documento, además, como se incluye en sede judicial, nunca sabe dónde puede llegar.
porque luego se empiezan también, hay muchas ocasiones que se empiezan a unar procesos, se cruzan, ¿vale? Entonces, de ahí a tener estas notas que nos salvaguarden de cara a la temporalidad, tener claro nuestro rol, ¿vale? Y tener claro qué podemos hacer y qué no, qué herramientas podemos utilizar y cuáles no, ¿vale? Pues vamos a ver un poquito las diferencias, como ha estado explicando Silvia, de un psicólogo clínico y forense, de lo que es un informe clínico y un informe forense, ¿vale? Vale, en este caso, como bien ha explicado Silvia, el informe clínico no deja de ser un informe de asistencia, ¿vale? ¿Por qué es un informe de asistencia? Porque realmente el informe clínico lo que nos da es información de que esa persona en el momento puntual que viene o en el momento puntual que a nosotros nos lo presenta es como un justificante de que está acudiendo a terapia, ¿vale? Porque realmente lo que está justificando es esa terapia. Entonces, muy importante tener el máster general sanitario, como he dicho al principio, nosotras tenemos formación en psicología jurídica y forense, pues se sobreentiende que un psicólogo clínico sanitario debe tener esa especialidad para poder firmar esos informes cuando luego nosotros los pedimos, ¿no? En este caso, en la parte clínica, como ha dicho Silvia también, hay un poquito de diferenciación en cuanto a paciente y cliente. Para vosotros, sanitarios o clínicos, son pacientes, para nosotros siempre son clientes, ¿vale? Nos diferencia sobre todo esta parte de la objetividad o de estar un poquito más a distancia, digamos, con el paciente, ¿vale? Somos psicólogos, al final la parte empática no se puede olvidar, pero sí que es cierto que a nivel forense intentamos que sea todo un poquito más distante porque realmente nosotros lo que queremos es evaluar, sacar información, redactar un informe, asistir a juicio y hablar de ese cliente, ¿vale? Que para la parte sanitaria no es así. Entonces, en este informe, después de valorar al paciente, lo que se busca es el posterior tratamiento, es decir, vosotros valoráis o evaluáis para buscar qué tratamiento puede ser mejor para vuestros pacientes, ¿vale? En ese informe de asistencia se recogería sobre todo pues, la duración, fecha, diagnóstico si procede y la intervención que se ha hecho. Es decir, nosotras como peritos, si el cliente en este caso está acudiendo a terapia, pues nosotras seguramente vamos a tirar de vosotros como sanitarios y os vamos a pedir un poquito de ayuda en cuanto a, oye, mi cliente está acudiendo a terapia, me gustaría que me hicieras un informe de asistencia, porque de alguna manera en el proceso judicial, ya sea el ámbito laboral, civil, penal, lo que sea, nosotros podemos de alguna manera demostrar que esa persona tiene un tratamiento activo en ese momento y que otro profesional externo, que en este caso no somos nosotros, sino su terapeuta, dice o corrobora que la fecha es tal, duración tal, este paciente estaba acudiendo con él y cuál es la posible diagnóstico que puede llegar a tener y quizás ese diagnóstico, bueno, en la mayoría de los casos, se corresponde con nuestra evaluación posterior. Entonces tenemos como un segundo apoyo a nuestra evaluación también, es muy importante, ¿vale? El tiempo de terapia, así como la finalización y el alta, lo determinará solo el profesional, ¿vale? En este caso, pues vosotros como sanitarios sois los que decidís cuándo empieza y cuándo termina, ¿vale? Nosotros es verdad que tenemos un tiempo más escaso, más pequeñito, de evaluación, cuestionarios, tal, redacción y chao. Pero la parte de tratamiento sí que es más larga, ¿vale? No tiene validez legal, como ha dicho Silvia, y dependiendo de quién se trate, se necesitará el consentimiento expreso. Ahora en la siguiente diapositiva explico un poco lo del consentimiento y conocimiento, que eso un poquito, está ahí un poquito liosillo. Vale. ¿Cuándo derivar el caso a un experto en psicología forense o perito? Pues siempre que se precise informe posterior y asistencia a un proceso judicial. Es decir, si vuestros pacientes vienen a la consulta y tenéis ahí una pequeña dudilla de que, oye, esto puede terminar en un juicio, o quizás hay aquí una separación y ella viene a contarme tal cosa, o quizás quiere que yo vea al niño para tal. Vale, cuando veáis así un poquito de duda, ojo, cuidado, ¿vale? Puede ser, bueno, pues en caso de abuso sexual infantil, que tocaremos más adelante, porque nosotras también trabajamos mucho esto, es muy importante en los casos de abuso sexual infantil que no se haga intervención cuando viene el menor o la menor a la consulta. Una vez que se sepa que hay algún riesgo de abuso sexual, es importante que se paralice la terapia, ¿vale? Para que el testimonio que nosotras podamos recoger como expertas en credibilidad sea lo más limpio posible. ¿Me explico? Entonces, si al final hacemos una intervención, no deja de ser, pues, cuéntamelo y tal, y qué ha pasado, y de alguna manera se puede influenciar el testimonio o no, ¿vale? Pero para que sea lo más objetivo posible a nivel judicial, intentamos que, pues, enseñar de alguna forma que se paralice en ese momento y se nos derive a nosotras como expertos en esta rama, ¿vale? Bueno, en temas de maltrato o secuelas, ¿vale? En el caso de violencia de género, una persona que tiene secuelas psicológicas por haber sufrido violencia durante mucho tiempo, pues nosotras valoramos este tipo de daño también, ¿no? Escuchar a un menor para una custodia, hablar de un progenitor, perfil de personalidad, drogadicción, ¿vale? Si alguien tiene un perfil o una drogadicción mantenida en el tiempo, todo este tipo de cosas, si vuestros pacientes van a terapia para este tipo de cosas y se sabe o sabéis de alguna manera que puede acabar en un proceso judicial, ojo, porque igual son cosas que podemos valorar nosotras, ¿vale?
¿Que eso quiere decir que el informe clínico no nos sirva? No, como acabo de decir, el informe clínico puede ser aportado en el informe pericial posterior. Como digo, a nosotros nos sirve como justificante de que la persona lleva X tiempo en terapia y, por lo tanto, lo que nos está contando de que ha estado mal anteriormente, etcétera, pues es real, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el informe pericial? En este caso, si estamos hablando de un documento legal, ¿vale? No precisa el máster general sanitario, pero sí formación específica. Nosotras estamos un poquito cansadas de ver en juicio, no, es que tengo un curso, yo he hecho un curso de tal, porque además cuando nosotras nos identificamos, es que esto nos toca un poquito la moral, la verdad. Cuando nosotras nos identificamos dentro de lo que es el informe pericial, siempre ponemos cuál es nuestra formación, nuestra especialidad, los cursos que tenemos, absolutamente todo. Una de las preguntas que nos suelen hacer las partes, ¿no? Los abogados ahí cuando estáis en el juicio, pues dais un poquito de caña, es normal, es normal. Entonces nos preguntáis muchas veces, ¿usted qué especialidad tiene? ¿Usted qué estudios tiene? ¿O usted tal? Para dependiendo del caso que estamos trabajando, ¿no? Dice que sí. Ya sea civil, laboral, penal, lo que sea. Entonces es muy importante identificarnos y es muy importante tener formación específica, pero tener formación... Pues no un cursillo, a lo mejor tener un máster como Dios manda, ¿no? Porque si se está pidiendo para una parte, pues para la otra debería ser igual. Es verdad que a nivel legal, pues está ahí la cosa un poquito regulinchi, ¿no? Con el tema de los psicólogos, pero realmente, y tú como profesional, realmente si te quieres meter en este tipo de cosas, vamos a hacerlo bien, ¿no? Porque al final nos estamos jugando el caso de una persona o la vida de una persona en cuanto a cualquier tema legal. Está feo, eso está feo y sin máster, ¿vale? En este caso, como digo, se evalúa al cliente, no al paciente, garantizando la objetividad. Nunca se realizará tratamiento, ambos roles son incompatibles. Esto es muy importante, ¿vale? Nosotros nos hemos encontrado casos donde hemos tenido que contrainformar, que luego explicaremos lo que es el contrainforme y todos los entresijos de esto. Informes que se presentan a juicio hechos por el terapeuta de la persona, ¿vale? No pasa nada, porque realmente si pones que es un informe clínico y de alguna manera te has metido ahí en un tema legal, oye, pues allá tú, ¿no? Pero está feo hablar de una persona a la que no has visto. Eso pasa muchas veces en los temas de custodia y eso, ¿no? Yo he tratado al progenitor, pero voy a hablar de la progenitora que ni siquiera he visto. Eso no se hace, ¿vale? Y se puede contrainformar, porque realmente ni siquiera nosotras, a nivel legal, tenemos que escribir los informes cogidos con pinza. Es decir, nosotros no podemos decir en ningún momento cosas de una persona. Podemos hablar de que esta persona refiere, pero jamás, nunca decimos que otra persona es o esa persona ha sido con esta persona. Eso está mal, ¿vale? Porque nosotros no hemos visto esa parte. Entonces, ¿los ambos roles son incompatibles? Claro que sí. Se supone que la persona que hace tratamiento no va a tener la misma objetividad en cuanto a hablar de ti, por lo que ha dicho Silvia, por el tema de las pruebas, ¿no? Hay veces que se pasan pruebas y veces que no. Nosotros es obligatorio trabajar con pruebas. Entonces, la primera parte nuestra es la evaluación, la segunda son las pruebas, los datos, esos numeritos que dice Silvia. Si no tenemos esos numeritos, realmente nosotros no podemos hablar de en qué cantidad se tiene un trastorno o cuánto trastorno hay, ¿no? Así como para que me entendáis un poquito. Entonces, es muy importante porque nosotras sí partimos de esa distancia, como he dicho, con el cliente, vosotros pacientes, ¿no? En este caso. El informe pericial tiene como una estructura bien diferenciada, que además lo recoge el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, y habla de un objeto, es decir, una demanda que se nos hace en este caso, pues dependiendo del caso, civil, penal, laboral, lo que sea, una metodología específica, es decir, cada caso tiene una metodología, Susana, cada caso tiene unos test, sí, cada caso tiene unos test diferentes, es lo que ha dicho Silvia. Hay veces, pues porque no se tiene mucha formación o porque no se tiene ganas de trabajar mucho, no lo sé, falta esa información dentro de los informes. Entonces, yo no puedo valorar un procedimiento de custodia igual que valoro un procedimiento laboral o un procedimiento penal, un procedimiento de violencia de género. No se puede, ¿vale? Hay test específicos. Hay test específicos de psicopatología, hay test específicos de estrés postraumático, hay test específicos de acoso laboral. Entonces, vamos a utilizar una metodología apropiada al objeto que se nos está pidiendo, ¿no? Vale, se recogen los antecedentes del caso, ¿vale? Muchas veces cuando hacemos los informes, que nuestros informes son larguitos, la verdad, toda esa historia recogida, nosotros recogemos todo y más, ¿vale? Para nosotros es muy importante entender los antecedentes del caso. Dependiendo del objeto que se vaya a valorar, oye, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta patología? ¿O desde hace cuánto tiempo está pasando esto? ¿No? Para nosotras es importante. Así como dentro de esos antecedentes, que ahora lo hablaremos también, recoger información colateral. ¿Qué quiere decir esto? Información relacionada con el caso de otros profesionales externos, ¿vale? Que luego nos vamos a meter ahí. Los resultados de las pruebas, esos numeritos que dice Silvia, y con esos numeritos al final, pues un respaldo científico, ¿vale? Una parte muy importante de nuestro informe, no de nuestros, que es que tienen que estar, es la discusión forense. La discusión forense es la literatura científica, la justificación científica que debe haber en un informe pericial para poder justificar unos datos. Es decir, tú vas allí y dices, como le ha salido en el test que tiene ansiedad, pues tiene ansiedad. Bueno, a ver si esta casuística se corresponde a nivel científico
con lo que se supone que es esa ansiedad, ¿no? Entonces, hay que tener ese respaldo científico y en base a eso se harán nuestras conclusiones también, ¿vale? He referido al momento de evaluación concreto, como ha dicho Silvia, cualquier cambio en las circunstancias del objeto necesitará una nueva valoración. ¿Quiere decir que el informe que yo hice en 2022 y el juicio en 2024, que hoy me han dado fecha de juicio para 2025 ya, no va a valer? No. Sí que vale, pero vale en el momento que se valoró, ¿vale? 2 años después, si yo voy a juicio, oiga, la contingencia de este señor de la depresión, la ansiedad, ¿ha cambiado? Pues mire usted, yo no lo sé, porque yo lo valoré en 2022, ¿vale? Deberíamos volver a valorar o por lo menos hacer los test y un poquito de historia, a ver qué ha pasado nuevo, si ha habido algún cambio circunstancial, si esta persona... Me lo voy a inventar en temas laborales, que estoy ahora muy metida en ese tema. Ha recibido una llamada del trabajo, ha estado muy mal porque ha recibido algún mail, alguna noticia, y eso ha hecho que la sintomatología aumente o se agrave. Eso hay que valorarlo, ¿vale? Si quiere llevarlo el cliente a juicio, si no y no le importa y quiere hablar de lo que pasó entonces, pues no pasa nada. Pero normalmente en una baja laboral y todo este tipo de cosas, o en temas de violencia de género, o en temas de abuso sexual, suele haber una asistencia a la seguridad social continuada, ¿no? Independientemente de que nosotros hagamos un informe y firmemos hoy, si el juicio es dentro de 2 años, es posible que siga habiendo una sintomatología clínica, ¿vale? Que se puede y se debe recoger. Es una prueba más en el proceso judicial, pues para los clientes, para poder justificar cómo están ellos a nivel psicológico, no hay otra prueba ahora mismo que pueda justificar un daño, una capacidad parental, una idoneidad parental, no lo hay, ¿vale? Entonces, la prueba pericial o el informe pericial es una prueba para el cliente, pero también para su abogado, ¿vale? En este caso, los abogados podéis apoyar vuestra defensa en estos informes y, evidentemente, llevarnos a nosotras para ratificar después lo que nosotras hemos valorado, ¿vale? Y dependiendo de a quién se evalúe, se necesitará conocimiento o consentimiento. Vamos a la parte fea y liosilla del tema pericial. ¿Qué pasa cuando una mamá o un papá me trae a un niño a la consulta y me dice, oye, Susana, quiero que hagas una pericial a mi hijo porque me quiero divorciar y no quiero que el padre tenga la custodia porque el niño dice que el padre esto, que el padre lo... Bueno, no sé si eso lo había escuchado abogados alguna vez, en algún momento. Sí, ¿no? Bueno, genial. Vale, pues en principio, para ir a terapia, ¿vale? Normalmente el primer filtro es vamos a llevar al niño al psicólogo a ver qué dice, ¿no? ¿Qué psicólogo? Bueno, pues vamos al psicólogo y a ver qué tal. Lo normal es que vayan, a lo mejor el primer caso es que vayan a una terapia psicológica, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se necesita el consentimiento, la firmita de ambos papás, ¿vale? ¿Qué pasa cuando el papá no da la firmita o la mamá no da la firmita? Pues que ese niño no puede ser escuchado, ¿vale? En ese caso, vienen a nosotras. Susana, necesito una evaluación del niño. Genial, la podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos el consentimiento de ambos papás, necesitamos el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? La persona que me trae al menor tiene que firmarme una autorización, pero el otro progenitor, no custodio en este caso, o el otro progenitor en sí, solo debe estar informado. Eso lo dice nuestro código deontológico en el artículo 25, ¿vale? Es muy importante tener esa diferencia. ¿Entonces siempre podemos valorarlo? No, porque hay veces que el papá dice expresamente a través de su abogado o a través de él mismo, mira Susana, que es que no lo vas a valorar, que no, quiero que lo valores. Pues Susana tiene que parar la evaluación porque se puede llevar una denuncia, ¿vale? Aquí entramos con el tema de la custodia y la patria potestad, ¿vale? Aunque la mamá tenga la custodia o el papá tenga la custodia y la otra parte no, la patria potestad siempre está ahí, al final el derecho sobre el menor lo sigue teniendo ese progenitor. Entonces es un poco complicado. ¿Qué hacemos nosotras? Pues valoramos en ese caso la parte familiar, digamos, valoramos al progenitor que viene para no meternos en lío, ¿no? Entendedme un poco. Valoramos al progenitor y valoramos la situación familiar y ponemos en conocimiento judicial la preocupación de esa progenitora y pedimos que sean vistos por el IML o el equipo psicosocial. Es una forma de meter ahí, digamos, esa evaluación del menor sin tú tener ningún problema, ¿vale? Y que al final ese niño sea escuchado por alguien más objetivo. Perdonadme, ¿vale? Pero ahora vamos al tema este. El intento de que lo valore el IML para valorar la posible guarda y custodia, encontrar esa solución, luego entraremos en que la guarda y custodia, para valorar esto, tienen obligatoriamente que ver a todo el núcleo familiar. Mamá, papá e hijos, que luego tenemos los casos del IML que no valoran a los hijos, que valoran solo a mamá y a papá y hacen conclusiones de guarda y custodia. Pero bueno, que esos son momentos de contrainformes que entraremos después, ¿vale? ¿En qué casos puedo necesitar un informe pericial psicológico forense? Esto ya os viene más a vosotros como sustento, ¿vale? Dentro del derecho de familia tenemos los típicos, voy a hablar, ¿vale?, entre comillas, casos de modificación de medidas por alguna circunstancia de los progenitores, porque, pues yo qué sé, el típico caso, el papá deja de pagar la manutención y entonces la madre decide que pues ya no ve más al niño. Y entonces, como está recogido en un convenio regulador que tiene el derecho a visita, esto no puede ser así, ya no quiero que lo vean más y se acabó, sino que esto tiene que ir recogido con una posible modificación de medidas, ¿vale? Luego tenemos el tema de la
famosa alienación parental, síndrome de alienación parental, ¿vale? Que además me he traído yo aquí mi chuleta porque los abogados nos lo piden un montón, nos encontramos que los abogados nos lo piden un montón y eso está terminantemente prohibido. Nosotros, al asesorar a los abogados, al asesorar a los letrados sobre esto, nos vemos en la obligación de decirle que nosotros no podemos evaluar esto, que nosotros no podemos evaluar alienación parental porque eso está literalmente prohibido por nuestro código oficial de nuestro colegio oficial de psicólogos, nuestro código deontológico y hasta la ONU, ¿vale? Literalmente yo he recogido aquí lo que nos vino hace, ¿cuándo fue esto? ¿Semanas? Puede hacer un mes, sí. Semanas, un mes, un mail que nos hicieron difusión desde el propio Colegio Oficial de Psicólogos, ¿vale? Que os he hecho un resumen, no voy a leer el mail entero, pero recoge lo siguiente. La Comisión Deontológica nos envía el siguiente comunicado sobre el SAP, el síndrome de alienación parental. Específicamente, en el artículo 11, apartado 3 de la Ley Orgánica 8/2021 de Protección de la Infancia y Adolescencia, la nueva ley que hay, se enfatiza la necesidad de evitar la consideración de planteamientos teóricos o criterios carentes de aval científico como es el síndrome de alienación parental, ¿vale? Nos dice que esto lo tenemos que hacer para salvaguardar el bienestar del menor, ¿vale? Cualquier menor que acuda a consulta bajo el propio terapeuta, bajo los padres, que quiero que tú valores, sí, ¿vale? Nosotros siempre vamos a hablar de interferencias parentales, de la posibilidad de que se den interferencias parentales, ¿vale? Pero nunca vamos a hablar de alienación y como esto salga en un juicio, es fácilmente rebatible y contrainformable desde la otra parte, ¿vale? Obviamente la valoración de la capacidad o idoneidad parental para solicitar guardas y custodia, insistimos, guardas y custodia, núcleo familiar completo, idoneidad o capacidad parental, un progenitor, OK, ¿vale? Informes para adopciones y acogimientos, casos de acogimientos familiares, ¿vale? De menores, por ejemplo, no tutelados y demás. Gestiones de los regímenes de visita a otros familiares, como pueden ser que esto se están dando mucho, por ejemplo, en menores que están huérfanos y familiares como los abuelos, tíos, incluso otros familiares extensos quieren coger la tutela de esos menores, ¿vale? Tenemos que evaluar en muchas ocasiones a estos profesionales para poder darle peso a esta tutela o esta posible tutela. La valoración de la privación de esa patria potestad, ¿vale? En situaciones muy graves. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, casos de mujeres, una casuística, mujeres con una situación de violencia extrema, donde el padre todavía seguía viendo a los menores, solicitaba estas visitas, aunque no tuviera la patria potestad retirada. Bueno, pues se evaluó, ¿vale?, a este progenitor y se le retiró la patria potestad porque la situación era insostenible, la verdad. Los niños estaban sufriendo y bueno, el juez también lo vio así. Y el tema de los contrainformes, que lo veréis muy repetitivo porque es un tema bastante novedoso, realmente no es tan novedoso, pero ahora parece que se está haciendo eco, y el contrainforme no deja de ser un análisis técnico de otro informe realizado, ¿vale? Y esto lo tenemos muchísimo trabajo, y me duele decirlo, pero es así, con los IML. ¿Vale? Los IML, por desgracia, no digo que sean malos profesionales porque muchos de ellos los conocemos y son excelentes profesionales, pero tienen un tiempo muy limitado, pruebas no actualizadas, están saturados física, emocionalmente también de todo lo que ven, entonces los informes son bastante escasos, falta muchísima información, falta una buena metodología y las conclusiones a veces suelen ser fácilmente desmontables o rebatibles, o al menos dan para un careíto interesante dentro de juicio, ¿vale? Entonces, el tema de los contrainformes en todos los ámbitos del derecho creo que puede ser también una nueva área que podéis vosotros indagar, investigar, al menos, aquí yo siempre digo que hay dos partes. Una, la posibilidad de valorar el contrainforme. Silvia, Susana, mira, me ha llegado esto desde el juzgado, me ha llegado esto desde otro compañero, que no tiene por qué ser del IML, desde otro psicólogo, tal. Desde el centro penitenciario, para los que seáis penalistas, por ejemplo. Échale un vistazo. ¿Cómo lo ven? Normalmente, Silvia, Susana. Trae. Venga, aquí falta esto, aquí falta esto, aquí falta esto, aquí no sé qué, aquí se puede poner, aquí no sé por qué está diciendo esto. Esta prueba no es para este caso, esta prueba puede concluir en otra cosa, ¿vale? Hemos tenido casos de acoso laboral evaluados con pruebas que no tienen nada que ver con acoso laboral. Dale al ordenador, por favor. Total, todo se puede rebatir, lo que se pueda rebatir. Lo que no, lo que no se dice, que en esto pues estamos de acuerdo, que en esto estamos conformes, pero que en esto no, ¿vale? En el tema de los contrainformes, un punto súper importante es que en muchas ocasiones se nos solicita, no solo el hacer el contrainforme, sino el que desmonta esto, pero diciendo que lo que está diciendo el otro es mentira.
Por ejemplo, eso pasa mucho en temas de progenitores, no sé si te pasa, en temas de progenitores. El IML me ha valorado y yo como progenitora digo esto, esto y esto. Y el padre como progenitor ha dicho esto, esto y esto. Y yo voy muy ofendida. Y eso es mentira. Y eso es mentira. Y tú tienes que poner el informe que lo que ha dicho él es mentira. Yo no puedo hacer eso. Yo puedo valorar única y exclusivamente el informe, ¿vale? Si hay otra documentación que sea una prueba de que eso que está diciendo esa persona es mentira, se la da a tu abogado y que el abogado lo luche en el juicio. Pero yo como psicóloga no puedo entrar en este tema, de si es verdad o es mentira, ¿vale? Pero sí puedo hablar del análisis técnico realizado. No puedo salirme de ahí, que también los contrainformes hay que hacerlo bien, ¿vale? No solo hay que seguir la metodología para los informes. Dentro del derecho civil, ¿qué vamos a ver? ¿O para qué os pueden servir? Para valoración de la capacidad testamentaria, ¿vale? En el caso de querer impugnar algunos testamentos, aquí trabajamos nosotras en colaboración con neuropsicólogas especialistas en el ámbito forense, ¿vale? Para poder recoger esos datos desde una experta en neuropsicología y aportarlos con nuestra evaluación. En procesos de tutela, ahora con la nueva ley también tenemos la retirada de la curatela. Si estáis, entiendo que estáis actualizados, tenemos esta retirada, ¿no? Entonces, ahora esa figura ya no existe, con lo cual, si antes teníamos que hacer un encaje de bolillos para hacer una buena valoración de la tutela de una persona, ahora tenemos que hacer el doble, ¿vale? Porque tenemos que ver en qué áreas realmente necesita esta persona estas ayudas y en qué áreas no, ¿vale? Entonces, podemos realizar la valoración tanto de los tutores o posibles tutores como de esa incapacidad, invalidez o de la persona en sí, ¿vale? Posibles internamientos involuntarios. Es verdad que esta casuística es la que menos llega, pero en casos especiales, pues se pueden, cuando digo especiales, pues porque son muy puntuales, ¿vale? Se pueden hacer. Es la que menos llega porque si estamos hablando de un internamiento involuntario y estamos diciendo que yo necesito un consentimiento, si la persona no quiere entrar no va a dar el consentimiento para ser evaluada, es de lógica, ¿vale? Pero a veces si nos llega desde sede judicial la obligación de que esta persona sea evaluada, pues tenemos que llevarla a cabo, ¿vale? Valoración de secuelas, por ejemplo, en caso de accidentes de tráfico. Aquí, de nuevo, podemos colaborar con la neuropsicóloga. Y, de nuevo, los contrainformes. Veréis que los contrainformes se van a repetir en todas las áreas del derecho, ¿vale? Dentro del derecho laboral tenemos posible psicopatología a causa del trabajo, contingencias médicas a causa del trabajo, la detección de simulación, ¿vale? Sabéis que en el caso de las bajas laborales en muchas ocasiones hay mucha simulación, entonces existen pruebas, como decimos, específicas para detectar simulación y aquí las podemos utilizar. Valoración de síndrome de burnout, el mobbing clásico, ¿no? El acoso laboral clásico, demostrar posible incapacidad, ¿vale? Por motivos laborales y no por motivos personales. Es decir, establecer, aquí siempre va a ser muy importante establecer ese nexo causal de que lo que le está pasando a la persona es por el motivo laboral y no por otro, ¿vale? Y aquí muchas veces los abogados nos preguntáis, ¿no se puede deber lo que le pasa a que tiene una mala relación con la familia? ¿O no se puede deber lo que le pasa a que, como es sabido, a que, yo qué sé, pues está en un proceso de divorcio y entonces esta sintomatología no puede deberse al proceso de divorcio? Bueno, pues se intenta que toda la evaluación y toda esta información desde tercero recabe también y pueda descartar esas posibles hipótesis, ¿vale? Para que nosotros tengamos la seguridad de decir, es por esto y no es por otra cosa, ¿vale? Como hemos dicho, valoración de mobbing, consecuencias psicológicas y de nuevo los contrainformes. Los contrainformes, insisto, en todas las áreas, ¿vale? Vale, nos metemos ahora en el área penal, ¿vale? Aquí hay un poquito más de movidita. Vale, tenemos los perfiles de personalidad en presunto agresor, así como en víctimas. Como ha dicho Silvia, existen pruebas que pueden medir un perfil de víctima o de victimario, ¿vale? Sí que existen este tipo de pruebas y sí que se nos piden unos perfiles, perfil agresor sexual o de violencia de género, etcétera, podemos valorarlo, ¿vale? La responsabilidad criminal, afectación de las capacidades cognitivas y volitivas. ¿En qué tipo de casos se puede dar esto? Pues, por ejemplo, oye, Susana, mira, mi cliente en este caso está denunciado por violencia de género, que además me estoy acordando que tengo un caso así, y en ese momento, en el momento de los hechos, sufrió un brote psicótico, ¿vale? ¿Cómo demostramos que en el momento de los hechos esta persona estaba con sus capacidades volitivas y cognitivas alteradas, ¿no? Bueno, pues eso lo hacemos Silvia y yo también, un trabajo bastante laborioso. Pues tenemos que ver la documentación extensa que tenga el caso, documentación médica, porque en este caso estamos hablando de un brote psicótico. Se entiende que quizás la persona pues ha tenido, pues por ejemplo, como pone aquí, un contacto con la droga o es drogodependiente o en el momento de los hechos se puede corroborar, ¿no?, que había esa causalidad entre esa droga, esa drogadicción o esa afectación psicológica, ¿no?
La relación entre trastorno psicopatológico y hecho delictivo en el caso de la drogodependencia, capacidad procesal, que me lo deja arriba. Valoración de acoso escolar, bullying y sus consecuencias psicológicas, es decir, qué causas puede provocar este bullying y cómo nosotros medimos estas secuelas, ¿no? Si tenemos test específico para medir secuelas, oye, pues sí, tanto en adultos como en menores, ¿vale? Tienen que estar actualizadas, evidentemente, pero sí que existen y sí que las utilizamos, ¿vale? El perfil de peligrosidad, pues también muy importante, ¿vale? Porque muchas veces, quizás, en vez de pues, tener una pena, ¿no? Se pueden pedir unas medidas alternativas dependiendo de ese perfil que pueda llegar a tener la persona. La autopsia psicológica, secuela psicológica, bueno, que es un poco generalizado, pues ya os digo, en temas de credibilidad de testimonio, que muchas veces se pide la credibilidad y las secuelas también, ¿no? En casos penales, violencia de género, ¿no? Oye, esta persona tiene unas secuelas compatibles con una situación de violencia de género o no, ¿vale? En temas de acoso laboral, como digo, casi todas las veces penales se nos piden esas secuelas que deben ser valoradas con unos test psicopatológicos específicos de cada caso que nos pido, cada objeto, ¿no? La credibilidad de testimonio, abuso sexual infantil, que la verdad es que nos lo piden bastante, ya sea infantil o en la edad adulta, valorar si en aquel momento la persona sufrió ese abuso, ¿no? La verdad es que es una casuística que nos piden mucho, que como digo, bueno, pues tengo formación específica porque es que además lo piden mucho y es un tema bastante complicado que, bueno, ya desde el IML es que les toca y lo tienen que trabajar, pero hay muchas veces que los peritos se meten en valorar este tipo de niños, por ejemplo, que valorar este testimonio, que son pruebas muy complicadas porque además tenemos que recoger el testimonio, como digo, lo más limpio posible, debe ser grabado, debe ser transcrito, debe ser hecho por dos peritos, un perito principal, un perito ratificador, o sea que en todo momento es una prueba o una forma de proceder, digamos, en este tipo de casos, bastante laboriosa, ¿no? Y yo considero personalmente que hay que tener formación específica para valorar a un niño y para no provocarle más daño del que ya trae hecho, ¿no? Para nosotros es muy importante estos casos y además veremos en el área penal que hemos tenido varios casos y que nos hemos coordinado tanto con Márgenes y Vínculos, no sé si conocéis la asociación tal, que está relacionada con el tema del abuso sexual y hemos tenido también colaboración casi con el IML de un caso concreto que realizamos y que pues a través de esto, como digo, no se llegó a revictimizar a esa niña, gracias a Dios, porque nuestro trabajo, la verdad, estaba muy bien hecho y era muy completo, ¿vale? Entonces nosotros aportamos ya no solo la evaluación, sino los vídeos que le hicimos a esa niña, la transcripción, absolutamente todo para que su señoría, el fiscal y las partes puedan tenerlo. Evidentemente la parte contraria siempre va a intentar ahí meter un poquito el dedo en la llaga de, bueno, pero quiero que lo valoren otra vez, ¿vale? Si los profesionales realmente de alrededor están viendo, oye, que el trabajo está bien hecho, ¿por qué vamos a volver a revictimizar un caso así, ¿no? Informes psicológicos sobre maltrato a menores, violencia contra la mujer, violencia contra el hombre o violencia familiar en este caso, ¿no? Como hemos dicho, secuelas en todo esto. Y evidentemente en los casos penales es donde más contrainformes nos pueden pedir, puede ser, ¿no? Sí, ¿vale? Donde casi siempre, sí, la metodología, la verdad, pues hay mucho, la verdad es que ha sido poco, yo creo que una o dos veces que no he contrainformado, porque la mayoría de las veces sí que había muchas cosas para contrainformar, ¿vale? Vale, derecho contencioso administrativo, pues desacuerdos con cualquier administración, grado de discapacidad o proceso de selección de personal, e informes psicológicos periciales sobre las actitudes psicofísicas de fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Si nos han pedido alguna vez algún informe de, oye, Susana, me estoy preparando en las oposiciones o he hecho el examen de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y he salido no apto y es que yo no estoy de acuerdo y es que esto no puede ser, vale, pues tráeme el informe, la prueba que te hayan hecho, vamos a ver qué ha pasado. Suelen ser los menos casos, pero también nos han solicitado en algún momento y como siempre los contrainformes otra vez, ¿vale? Vale, pues vamos a ver qué es lo que lleva en sí un informe forense, ¿vale? ¿Cuáles son las partes de un informe forense? El informe forense, como digo, está bien diferenciado y tiene como tres partes que son así como las más grosas, ¿vale? Tenemos la parte de evaluación, el estudio y evaluación de la situación o demanda según objeto de informe, creando hipótesis sobre el problema a evaluar, así como hipótesis alternativas teniendo en cuenta documentación previa en autos. Para nosotros es muy importante esto. Nosotros hacemos una evaluación, recogemos información que la persona nos trae a nuestra consulta, oye, cuéntame la historia que ha pasado, no solamente del momento actual, sino toda la información anterior que haya tenido, ¿vale? Situación familiar anterior, situación laboral anterior, pongamos que el caso es laboral, ¿no? Por poner algo. Oye, ¿has tenido más problemas en otros trabajos? Quizás el problema no es aquí, quizás, oye, nosotros tenemos que dudar, como ha dicho Silvia, de todo lo que llega a nuestro despacho. Entonces, ¿por qué tiene que ser verdad? Bueno, yo te voy a escuchar y vamos a intentar eliminar esas hipótesis alternativas, como dice Silvia, y poder decidir
finalmente en nuestras conclusiones que no, que el problema es este y es actual y es causa-efecto de este problema laboral que está teniendo en este momento, ¿no? Entonces, como digo, la documentación en autos para nosotros es muy importante, pues a nivel médico, a nivel servicios sociales, que muchas veces también tenemos informes de servicios sociales, a nivel psicológico, a nivel psiquiatra, en fin, toda la documentación extensa que pueda llegar a tener el caso, ¿vale? La tenemos que tener en cuenta para poder descartar, como digo, otras hipótesis. Los cuestionarios seleccionados para el caso, pues a través de cuestionarios forenses específicos, con escala de fiabilidad y validez, como ha comentado Silvia, estudios psicométricos sobre la demanda, ya sea secuela, abuso, perfil, capacidad. Tenemos cuestionarios específicos, ¿vale? Que quede claro que no todos los casos se pueden valorar con cualquier test. Tenemos cuestionarios específicos y se actualizan, ¿vale? Que por eso nosotros estamos siempre en formación continua, porque los test cambian y se actualizan, y salen escalas nuevas, y salen versiones nuevas. Entonces, jolín, si trabajamos en esto, por lo menos que el día que vayas al juicio y hagas un test, que por lo menos esté actualizado, ¿no? Y no tenga un test que nos ha pasado también del año que ya estaba descatalogado literalmente, pero en el IML lo siguen utilizando. Entonces, ¿culpa del cliente, pobre? No, es que no está actualizado, ¿no? Eso es muy importante. En el caso de la formación, yo podría decir que es casi enfermizo. No, sí, también. No, sí, nosotras no es que no estamos muy bien. Vale, aportando datos objetivos para conocer y hablar científicamente de nuestro cliente y dar respuesta a la demanda solicitada. Es decir, unimos esa documentación que estoy diciendo, la evaluación, la documentación previa en autos, los resultados de los test que tienen que ser esos test que sirvan para ese caso, esos numeritos que decía Silvia, junto con el respaldo científico para poder crear y llegar, digamos, como un embudito a las conclusiones, ¿vale? Posteriormente redactaríamos el informe según las garantías que dicta la ciencia, integrando los resultados obtenidos en las pruebas, como digo, en contingencia con la información del expediente, teniendo en cuenta el método científico que debe prevalecer ante cualquier estudio pericial. Nuestros informes deben ser siempre objetivos y replicables. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un informe, Silvia no lo ve, yo hago un informe y se lo doy a Silvia, Silvia tiene que llegar a las mismas conclusiones que yo. Eso sería un informe bien hecho. ¿Por qué? Porque está absolutamente todo puesto en el informe. O sea, no hay doble cara, ¿vale? Ahí están los test, ahí están las pruebas, hay cosas que pueden salir bien, hay cosas que pueden salir mal. Mis conclusiones son estas, y Silvia la va a coger y va a decir, oye, pues yo también llego a las mismas conclusiones porque digamos, el estudio está bien hecho, metodológicamente bien hecho, como dicta la ciencia, y realmente llego a las mislas conclusiones. Si no se llegan, pues ahí es cuando vienen las cosas de los contrainformes y todo, ¿vale? La replicabilidad es muy importante. Y ampliación en sala en los órganos judiciales, tanto para que su señoría, el fiscalía y las partes nos pregunten lo que consideren que tengamos que preguntar. Igualmente nosotras intentamos dejar los informes todo plasmado, es decir, que nos pregunten las menos cosas posibles. Pero bueno, los abogados ya luego os encargáis de retorcer las preguntas allí como, madre mía, que me ha preguntado, ¿no? Pero normalmente lo ponemos absolutamente todo, ¿vale? Vale. Vale, y ahora llega el momento egocentrismo. ¿Por qué hemos venido nosotras aquí? ¿Por qué consideramos también que es importante que nos conozcáis a nosotras? Bueno, nuestro foco siempre va a estar en hacer un trabajo multidisciplinar. Es decir, no solo el que Susana y yo trabajemos juntas como equipo, sino también el trabajar en colaboración con vosotros. Nosotros cuando trabajamos con abogados, con otros psicólogos, ¿vale? Aunque seamos profesionales independientes y nadie nos va a decir cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, ni nosotros a vosotros, ni vosotros a nosotros, esto es más que obvio, siempre nos vamos a guiar. Porque en muchas ocasiones, vosotros sois legos en Derecho, nosotros somos legos en Psicología, entonces en muchas ocasiones nos solicitáis demandas de informes que no son posibles, o que no son viables, o que son fácilmente echadas abajo en juicio, en sala judicial, si el otro profesional está bien asesorado. Entonces, lo ideal es que también podáis llevar ese asesoramiento por nuestra parte de decir, vale, ¿qué caso tienes entre manos? Oye, pues tengo... Voy a poner el contrainforme de la semana pasada. Tengo un señor que está siendo valorado, enjuiciado por un posible caso de abuso sexual, y voy a decir no posible, voy a decir abuso sexual porque lo reconoce en primera instancia, pero le están intentando meter, para que me entendáis, el de la segunda hija también, ¿vale? Y el de la segunda hija lo niega por completo. Entonces, nos piden, el abogado nos llama, tiene un informe psiquiátrico por parte del IML de esta chica, de esta segunda hija, con la que cuenta que, bueno, pues que sí, que ha sido abusada por el padre, habla de su historia, etcétera, etcétera. Y nos dice el abogado, lo que queremos nosotros como despacho de abogados es que hagas una valoración, primero nos dijo, de la veracidad de la hija en función de los datos, de la información que hay en autos. Lo siento, pero no te puedo ayudar. Yo eso no lo puedo hacer. Primero, porque yo no he valorado a la hija. Segundo, porque la información en autos es la información que habrá tenido en cuenta este profesional, pero yo no puedo hablar en base a 4 papeles, que probablemente no los tenga ni todos. También vamos por ahí. Entonces, ¿qué te hace? Pero porque la veracidad no nos compete a nosotros, la veracidad le compete Me he hecho spoiler, pero eso lo hablo después. Ah, vale.
¿Qué le recomendamos nosotras? ¿Qué le recomendamos nosotras? Oye, pues si porque querían reducirle pena, estaba en prisión preventiva y querían hacer, sumar el tema había hecho la responsabilidad civil y demás, y querían intentar reducirle pena de prisión. Vale, ¿qué le recomendamos nosotras? Porque no lo valoramos en prisión, porque no valoramos la posibilidad de la peligrosidad de esta persona una vez que salga de prisión, e intentamos encontrar, vamos a ver si sale, una peligrosidad baja. Si ya ha pagado su daño, si está realmente, según dice, arrepentido, si lo está pasando muy mal en prisión, puede ser, una de las hipótesis podría ser que la peligrosidad sea baja. Y esto quizá podría beneficiarlo de cara a, por ejemplo, tener medidas alternativas, poder salir antes de prisión, tener beneficios penitenciarios en el caso de que esté. ¿Qué te parece? Oye, pues mira, me parece bien tal. No salió en este caso porque no querían la valoración del penado. Dijeron, vale, nos propuso una contrapropuesta. Vale, pues ¿qué podéis hacer con el informe de esta chica? ¿Qué podéis hacer con el informe? Le dijimos, pues con esto, con lo que nos da, podemos hacer un contrainforme. ¿Por qué esto no sirve? Porque no había utilizado pruebas metodológicas, por ejemplo, porque las pruebas que había, la entrevista que había hecho estaba incompleta. O sea, había valorado toda su historia, pero los hechos denunciados, un resumen así. Entonces, ¿qué valoración hay ahí? ¿No? Y llegaba a unas conclusiones finales. Bueno, pues hemos hecho un contrainforme y ahora, bueno, pues está en proceso judicial y tenemos el juicio en 2 semanas. ¿No? Entonces, bueno, yo te doy, tú me das, ¿qué necesito? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Vale? Y esto yo creo que es lo que nos va a beneficiar en este trabajo multidisciplinar. Igual que de cara de la psicología es, ¿qué me puedes aportar? ¿Cuánto tiempo lleva en terapia? ¿Qué tipo de terapia está haciendo? ¿En qué estáis poniendo el foco? No necesito que me deis información sobre cómo se llama su madre y cuánto tiempo, cuánto gana en el trabajo. No necesito esa información personal, pero sí en qué estáis poniendo el foco, cómo va la terapia, si se ha reducido esa sintomatología, si no, porque toda esa información yo la puedo recoger en mi informe pericial, ¿vale? Y como no, pues que al final es una prueba más, que es lo que intentamos, que sea una prueba fuerte y potente para vosotros en el trabajo multidisciplinar, en estado psicológico de vuestros clientes en múltiples secuelas, incluso secuelas por operaciones estéticas, por ejemplo, mal realizadas, ¿vale? También hemos tenido casos de este estilo, que no lo hemos comentado, pero que las casuísticas son varias, ¿vale? Credibilidad del testimonio, perfiles de personalidad, acoso, ¿vale? Etcétera, 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 que ya lo hemos mencionado. Entonces, dentro de todo esto, ¿por qué nosotras? ¿Por qué Silvia y Susana? ¿Por qué no me voy, como estábamos hablando antes con el compañero, por qué no me voy a la capital como muchos de nosotros hacemos? En un ámbito de la psicología tan específico, pues voy a buscar un profesional donde va a estar, en la capital, que hay de todo, ¿no? Pues porque hay profesionales de este ámbito aquí, porque nosotras estamos cerca, porque evitamos desplazamiento vuestro de cara a los asesoramientos, porque evitamos desplazamiento de los clientes, que, creedme, os lo van a agradecer, a vosotros y a nosotras, os ahorramos tiempo, os ahorramos dinero probablemente, tenemos disponibilidad horaria completa, ¿vale? Cuando no está ella estoy yo, cuando no estoy yo está ella. Aparte, para mí lo mejor es que somos 2 cerebros y 4 ojos trabajando para un caso, siempre, ya sea que el caso lo lleve solo Susana, ya sea que el caso lo lleve solo yo, no podemos evitar. Susana, échale un ojo. Silvia, ¿cómo le ves? ¿Qué te falta aquí? Oye, pues yo he encontrado esta prueba, ¿qué tal? ¿Por qué no la usas? Oye, mira, he leído este artículo, mira, para el caso que me estabas contando el otro día que estabas viendo, te va a venir fenomenal. Este tipo de feedback que estamos continuamente haciéndolo, ¿vale? Luego, el espacio que abarcamos, esto que podría ser una faena para nosotras, el no tener despacho propio, porque es verdad que no tenemos despacho propio físico para decir, aquí está mi sede, ¿no? Realmente nosotros lo vemos como un plus, porque realmente nos movemos desde Algeciras hasta Málaga capital, tenemos diferentes despachos, alquilamos a compañeras que nos conocen, con las que colaboramos, y entonces que el cliente está en Alaurín y puede venir a Marbella, fenomenal, porque en nuestra sede principal estamos intentando que esté aquí, ¿no? Que también dotar a Marbella de eso, pero que no puede porque no tiene coche, porque una persona, por ejemplo, con incapacidad y no puede desplazarse, no pasa nada. Pepita, ¿tienes despacho disponible para el martes a las 4? Sí, venga, voy para allá. El martes a las 4 te veo en el despacho de tal sitio en Alaurín de la Torre. Y no hay más problema que ese, ¿vale? Obviamente, al estar especializada en diferentes ámbitos, nos complementamos. Susana ha dicho que está más especializada en el ámbito penal, yo estoy más especializada a lo mejor en temas de custodia, de violencia de género, víctima, victimario, ambas realizamos las credibilidades del testimonio juntas, entonces al final, como os digo, siempre vamos a complementarnos la una a la otra, ¿vale? En el tema de la urgencia, si los abogados los conocéis, necesito un informe para antes de ayer, porque el juicio lo tengo mañana por la mañana, ¿vale? Pues cuando podemos, ¿vale? Intentamos, como somos 2,
nos lo repartimos a medias. Yo hago mitad del informe, tú evalúas y yo corrijo las pruebas. La discusión forense la hacemos a medias, entonces esto reduce muchísimo el tiempo de trabajo y eso para vosotros también es un plus porque podéis tener un informe así, lo que se pueden tardar 2, 3, incluso depende del profesional, 4 semanas entre citarlo, evaluarlo, que si las pruebas, que si ahora me he encontrado algo que tengo que volver a evaluarlo otra vez y tal y cual, nosotros lo podemos reducir prácticamente a la mitad, ¿vale? Bueno, unimos diferentes perfiles, esto también me parece importante. Un perfil más investigador, que es mi caso, y un perfil más forense puro, que es el caso de Susana. Aunque las dos trabajamos en la práctica real, es verdad que yo, por ejemplo, tengo como una patita puesta además en el ámbito investigador, voy a empezar con la tesis doctoral, y entonces al final esto también es un plus porque, como hemos dicho, la parte de la discusión forense se nutre de pura bibliografía científica. No te preocupes, que aquí estoy yo para hablar de bibliografía científica y hablar de autores y hablar de actualidad bibliográfica y todo lo que necesitéis, ¿no? Entonces, al final, el complemento que hacemos creo que es súper bueno, sobre todo para ese informe de calidad, de prueba, casi, no voy a decir irrefutable, pero me gustaría decir que irrefutable, ¿no?, en los procesos. Y la actualización que tenemos, que es constante y permanente, pero literal, constante y permanente. El último curso que hicimos fue hace nada y yo estoy apuntada ya a otro de de consentimiento en personas con discapacidad, por ejemplo. Entonces, estamos constantemente en actualización, ¿vale? Y lo que más novedad o de lo que más podemos también presumir es que también tenemos una modalidad online. Sabéis que con la pandemia todo se ha digitalizado y es verdad que se han dado casos que hemos tenido que evaluar online porque son de fuera, no se han podido desplazar, aunque en muchas ocasiones vienen físicamente aquí de otras provincias, y nos ha pasado muchísimo, pero hay personas que no se pueden desplazar, entonces se realiza una evaluación online. Es cierto, pues tenemos que ser honestos, que esa evaluación tiene alguna... Bueno, no hay toda la información que nos gustaría recoger a nivel, por ejemplo, comunicación no verbal, que esto es muy importante en un informe psicológico, pero se pueden pasar las pruebas porque ya TEA, que es el principal sustento de pruebas psicológicas, tiene muchísimas ya metidas y digitalizadas para poder pasarlas online. O sea, también la propia psicología se está adaptando a esto y esperamos que esto también, igual que los tribunales se están adaptando a hacer las ratificaciones online y todo esto, pues que esto también se vaya incluyendo, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues vaya a contar con un perfil que somos jóvenes, que esto de perfil joven nos ha venido muy bien para trabajar con niños, con menores, en casos de, no solo custodia, sino en casos de credibilidad del testimonio, ¿vale? Cuando venga un perfil joven, en vaquero, en tenis, con el moño y tal, no van a esa sede judicial con el señor así ya canoso o la señora con el traje, ¿no? ¿Y qué me va a contar esta señora? Van como con otra vibra, no sé si me seguís, ¿no? También lo bueno que tenemos, que no lo hemos contado, es que en esto de que tenemos varios despachos, concretamente contamos con uno en Marbella, que lo tenemos como muy especializado para tema niños. Tenemos un despacho muy grande, donde tenemos cantidad de juguetes, casas de muñecas, juegos de mesa. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos que trabajar con niños, sabemos que vamos a utilizar ese despacho porque es amplio, se sienten cómodos, pueden correr, pueden jugar. Es como muy cómodo para ellos, ¿vale? Con adultos es más fácil porque nos adaptamos mejor a otros ambientes. Y nada, eso, que somos un profesional dinámico, muy actualizado, que es lo más importante, y con muchas ganas, porque la verdad que estamos intentando continuamente de recabar casos y aprender y sacar cosas, y siempre estamos así. Entonces, bueno, yo creo que esto todos son ventajas, ¿vale? Para vuestro trabajo. Y nos vamos a la chichilla, ¿no? A la chicha ya, que es lo que estábamos esperando. Casos prácticos. Los casitos prácticos, ¿vale? Hemos intentado, como digo, traer casos prácticos que os interesen, digamos, a todos los perfiles más o menos de letrados que estáis aquí hoy, ¿vale? Los que más hemos traído son en el ámbito civil, porque es que hay mogollón, ¿vale?, de casos de familia. Este caso, bueno, los nombres son inventados, evidentemente, María y Antonia, ¿vale?, pero el caso es real, ¿vale? En este caso son dos mamás, ¿vale? Ellas, bueno, estaban juntas, se hacen un in vitro, tienen un bebé, tienen 2 bebés en este caso, y en el transcurso de esa in vitro y tal, se separan, pero la otra mamá decide firmar papeles de que esos niños también son suyos, ¿no? Ya estaban separadas. Hay una custodia compartida, oye, se recoge todo muy bien en el convenio. Hay un problema.
María dice, Antonia tiene problemas de alcohol y yo tengo que denunciarla y quitarle o intentar que la custodia me la tengo que quedar yo porque es que esto no me parece bien, ¿no? Cuando pasa esto, se hace, bueno, este caso, como veis, tiene caso de idoneidad parental, capacidad parental y un contrainforme. O sea, aquí hay movida máxima. Llevo 4 años esperando para ir a este juicio y me la han suspendido ya 3 veces, la cuarta la tengo ahora en junio, o sea que aquí hay movida porque hay bastantes casos. Entonces, bueno, se hace un primer informe desde el IML sobre idoneidad parental. Como ha explicado Silvia, la idoneidad parental se trabaja cuando hay 2 progenitores, 2 progenitoras en este caso, y se puede ver cuál de los 2 papás es más idóneo, ¿vale? Entonces se hace un informe de idoneidad parental de la unidad familiar completa, los niños también estaban incluidos. El informe era malo, muy malo, ¿vale? ¿Por qué? Porque a los niños realmente no les habían pasado ningún cuestionario y tenían edad para pasarle cuestionario. Los papás habían sido valorados con un solo cuestionario, ¿vale? No habían mirado psicopatología, que realmente era lo que, oye, María estaba diciendo que Antonia consumía alcohol, por lo menos vamos a decir, oye, pues lo he medido y no ha salido nada, pero por lo menos mídelo, ¿no? Porque estamos hablando del bien superior de 2 niños pequeños, ¿no? Entonces, bueno, ella, María viene a mí, me dice, Susana, Silvia, necesito un informe, un contrainforme, mira el informe que me han hecho. Realmente estaba muy contrainformable, pero le dije, bueno, nuestro asesoramiento fue un poco, vale, hacemos un contrainforme, pero realmente si contrainformamos, tú te quedas sin información. Quiero decir, sobre ti ya no se puede hablar en el juicio, porque si estamos abajo ese informe, hay que volver a valorarlo todo. Entonces, quizás es mejor hacer un informe nuevo para ti de, en este caso, capacidad parental, porque en este caso solo estamos valorando a un progenitor, ¿vale? No podemos hablar de idoneidad. Valoramos en este caso a María, pues con un cuestionario de capacidad parental y además pasamos un cuestionario de psicopatología. Pues ¿por qué tengo yo que pensar que María dice que Antonia bebe y María no bebe? Pues yo puedo pensar que tú también lo haces, porque ya os digo que nosotros tenemos que dudar de todo lo que llega a nuestro despacho. Entonces pasamos también pruebas de psicopatología. Como desde aquí habían pasado 2 años y medio, el juez consideró el día del juicio que había que valorar otra vez la unidad familiar completa. Se vuelve a valorar la unidad familiar. Imaginaos el gasto para esta persona o esta familia. Se vuelve a valorar por insaculación. Sabéis que los juzgados tienen una listita donde estamos todos los psicólogos y así a dedito pues cogen a uno, ¿no? Pues ese día nos cogieron bien porque cogieron a un psicólogo y valoró la unidad familiar completa y lo que hizo fue copiar literalmente lo que había hecho el primer psicólogo del IML hace 2 años y medio atrás. O sea, os podéis imaginar si había habido algún cambio fuerte o lo que sea, no estaba recogido. Y tampoco había pasado pruebas de psicopatología, pero sí que hablaba nuevamente las mismas conclusiones que el IML. O sea, son cosas ya que dices tú, vamos a ver. Entonces esta señora vuelve a mí desesperada, Susana, y Susana le hace un contrainforme de este informe. Ya os digo que, bueno, es un análisis técnico de la metodología y tal, que se ha hecho de este último informe, ¿vale? El juicio se han dado 3 fechas, las 3 fechas, pues, uno no ha venido el del IML, otro no estaba citado el de insaculación, el tercero, pues no sé, porque la verdad no fue, y tengo ahora el juicio en junio. Eso va a ser un poco un drama, pero bueno. Si trabajamos de parte, ¿podemos ver a los menores? Bueno, pues ya hemos dicho antes que no hay consentimiento, hay conocimiento, si algún progenitor se niega, tal. Pero bueno, como los niños realmente no se habían valorado en cuanto a pruebas, pero sí, no habían puesto ningún problema, realmente en el contrainforme y dentro de mi informe también utilicé los informes anteriores, evidentemente la parte que a mí me ayudaba en cuanto a que los niños sí que hablaban de temas de alcohol, ¿vale? Bien o mal, hablaban de temas de alcohol y eso al final a mí me sirve por el bien superior del menor, ¿vale? Vale, el segundo informe, el segundo caso que tenemos es de Lucía y Pepe y un hijo, ¿vale? Este caso, bueno, este fue bastante guay porque fue un informe sanitario. Directamente la clienta acude a nosotras y nos dice, oye, mira, que yo me estoy separando de Pepe, que yo quiero la custodia, pero que Pepe me la quiere quitar, ¿vale? Lo que suele pasar en los contenciosos, la gente no va allí a hacer amigos. Entonces Pepe, que estaba en terapia, decide que su terapeuta le haga un informe clínico, ¿vale? Ella le hace un informe clínico. No solamente habla de Pepe, sino que también habla de Lucía en su informe clínico, ¿vale? Y dice que Lucía es muy mala madre por lo que cuenta Pepe en consulta y que Pepe es muy buen padre por lo que ella ha podido ver en consulta. Bueno, ¿vale? Ahí la objetividad brilla por su ausencia, además de que Pepe llevaba bastante tiempo en terapia, ¿vale? Había bastante subjetividad en todo esto. Nosotros presentamos un contrainforme forense, muchísimas cosas que contrainformar, ¿vale? No tenemos idea de la sentencia, sinceramente. Pero bueno, esto fue ya hace bastante tiempecillo y el juez, por la carita que estaba poniendo, se estaba quedando un poquito... Porque es bastante fuerte, ¿no? Que al final se valore ese tipo de cosas, una capacidad parental, que se hable de la otra parte cuando no se ha visto. Eso lo dejamos visto en sala y al final el juez no es tonto, quiero decir, ni las partes tampoco. Pues, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo se ha valorado esto, no?
Y el tercer caso de familia que traigo también es bastante interesante y en este sí salimos en la sentencia, lo conseguimos porque muchas veces tenemos un poco de miedo a ir en contra del IML o el equipo psicosocial. Jolín, es que ha dicho el IML, es que ha dicho el equipo psicosocial una cosa y ¿yo cómo voy a contradecir eso? Pues muy fácil, demostrándolo científicamente y demostrándolo objetivamente, ¿vale? Se puede contradecir y de hecho lo vamos a ver ahora. En este caso, Claudia y José demanda a Claudia y le pone una demanda de que él se quiere quedar con la custodia, se la quiere quitar, porque según él la mamá no está bien y tiene una dependencia psicológica brutal y lleva como 12 años en terapia, que luego no era así, ¿no? Pero bueno. Entonces, eligen un perito por insaculación, en este caso un perito judicial, y valora la unidad familiar completa, ¿vale? Yo quisiera que vierais las conclusiones, pero bueno, no las he traído aquí. Y yo realizo un informe pericial de parte. ¿Qué pasa? Yo me pongo en contacto con la psicóloga, en este caso, que estaba llevando el procedimiento, evidentemente, porque es información colateral, información que yo quiero tener. La psicóloga me dice que para nada su paciente, es como pintan, tal y cual, ¿vale? Pues yo voy a valorarla nuevamente. ¿Qué pasa? Que esta clienta, en este caso, era alemana. Inglés, hablaba inglés bien, pero el español pichipichá, quiero decir. La abogada, en este caso, que colabora mucho con nosotras, me dijo, es que yo se lo dije a la perito del juzgado, oye, mira, que no habla bien español. Ah, no pasa nada, yo se lo explico. Pues, ¿qué pasó? Que las pruebas, evidentemente, de la objetividad que querían demostrar, es que no entendía lo que estaban poniendo en los test, ¿no? Yo percibo esto, además de que ella ya me lo dijo. Y nosotros contamos también que trabajamos mucho con traductores oficiales, ¿vale? Tanto en inglés, francés y árabe. Trabajo mucho con ellos porque además aquí en la Costa del Sol, pues lo mínimo que me puede llegar es alguien que hable otro idioma, ¿no? Entonces, es importante tener una persona que hable otro idioma. ¿Por qué? Porque nuevamente nos agarramos a la objetividad del caso. No es lo mismo que yo le traduzca, que por cierto le puedo traducir bastante mal, a que le traduzca una persona ajena completamente al caso, que firme el informe como que ha sido un traductor oficial y que ha mediado entre el cliente, digamos, y las pruebas periciales, con su número de colegiado y todas estas cosas, garantizando nuevamente esa objetividad. Evidentemente los resultados no tenían nada que ver y evidentemente se recoge también en la sentencia, porque además de que la perito judicial, oye, lo siento, pero no valoró las patologías, ¿no? No valoró en ningún momento patología, estamos hablando del bien superior de un menor, en casos de familia siempre tiene que estar recogido, es que es de primero de familia, ¿vale? Vale, pues aquí tenemos un poquito la sentencia. Si tenéis en cuenta, si veis así un poco, sí que se habla de los informes, de hecho el juez tiene muy en cuenta el tema de los informes, ¿vale? En el caso que nos ocupa es importante centrarse en los informes periciales aportados, tanto de la parte actora como de la perito designada por este juzgado, que recomendó el cambio de custodia para el padre con un amplio régimen de visitas para la madre, animándolo a realizar una terapia propiamente dicha que redunda tanto en la mejora personal como en la relación del hijo. Bueno, aquí se habla de todo lo que la perito judicial hace, ve tal. Las peritos establecieron en sus respectivos informes y así lo ratificaron en vista hoy. La actora no presentaba ningún trastorno clínico. Concretamente, la perito González Trujillo estableció que la conclusión segunda de su informe se había estudiado la patología a través de cuestionario PAI. Es un cuestionario específico de psicopatología, ¿vale? Evidentemente yo intenté decirle a su señoría que, oye, que se está hablando de un menor y que en ningún momento esta compañera ha medido la psicopatología, pero es que estamos hablando de un niño pequeño, ¿vale? Entonces, bueno, donde dice que evidentemente no hay ningún trastorno, ¿vale? Así pues, el informe de la perito judicial no se considera concluyente, vaya, se puede, ¿vale?, echar abajo un informe del IML para entender que el ejercicio de la guardia y custodia desempeñado por la progenitora es perjudicial para el menor. Por lo tanto, bueno, también concluyo yo que tiene buenas capacidades para el cuidado de su hijo, por lo tanto se desestima la demanda, ¿vale? Se puede, al IML se le puede rebatir un informe, ¿vale?, que no son Dios. Vale. Vale, ahora vamos con el área penal. Dentro del área penal hemos traído dos casos, ¿vale? En el primero nos solicitan evaluar veracidad. Y ya, bueno, Susana os ha hecho el spoiler, la veracidad es inviable evaluarla. Y si un perito realiza su trabajo concluyendo sobre esta veracidad, contrainformable, rápido y fácil, ¿vale? No está teniendo en cuenta la deontología y la sentencia del Tribunal Supremo y la información que tenemos a día de hoy, ¿vale? Total, que nos vamos al lío. Evaluamos entonces credibilidad, ¿vale? En una menor, en este caso tenía 8 años de edad, ante unos supuestos tocamientos por parte de un familiar. Es decir, nos vienen unos papás muy preocupados, que la niña ha manifestado esto, que no tenían ellos ni idea, que no saben cómo proceder, además, que están un poco perdidos, ¿no? Entonces, desde nuestro despacho le asesoramos a ambos progenitores, le decimos cómo va el proceso, hablamos con el abogado para ver si ya se ha iniciado ese proceso, para también coordinarnos, como hablamos, de ese trabajo multidisciplinar, ¿vale? Y concretamos, cerramos el que se va a hacer una exploración de la menor. Nosotros utilizamos
nosotras y debería cualquier perito, ¿vale? Un protocolo especializado para menores en caso de abuso sexual infantil. Si los que sois penalistas conoceréis el famoso CBCA, criterios de testimonio, etcétera, etcétera. No vamos a entrar aquí en esto, pero en definitiva utilizamos ese protocolo, lo realizamos al dedillo, es decir, grabación con una cámara especializada. Además, nos hemos comprado la cámara que tiene el mejor micro del mercado para que se escuche hasta cuando la niña susurra diciendo lo que sea, ¿vale? La imagen de esa niña también, para también poder demostrar esa comunicación no verbal, ¿vale? Todo el testimonio se recoge y se transcribe, letra por letra, pausas, todo lo que dice está transcrito, ¿vale? Y con eso, más los antecedentes, más lo que dicen los padres, más lo que nos dicen en el cole, más informes médicos, más toda la información que podamos recoger, elaboramos un informe. Con la profe. Elaboramos un informe, ¿vale? Este informe lo cerramos, lo firmamos, lo enviamos al juzgado, ¿vale? Y con el tiempo, bueno, se inicia todo el proceso y con el tiempo nos llega la noticia de que, como decía Susana antes, a esta niña la quieren evaluar en Márgenes y Vínculos, porque, como conocéis, Márgenes y Vínculos es la entidad que, bueno, está asociada a los juzgados y cuando hay casos de abuso sexual infantil, pues suelen ser ellos los que asesoran y ayudan a los juzgados un poco a desatorar, ¿no? Este atoramiento que hay en los juzgados de estos casos. Total, que nos llama bueno, vamos a ratificar este primer informe de instrucción, ¿vale? Vamos a ratificar a ambas, ratificamos las posibles secuelas, ratificamos el testimonio de la niña, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Márgenes y Vínculos nos llaman y nos dicen, ¿vosotros sois las peritos, que habéis evaluado a esta persona? Sí. Pues mira, que hemos visto el informe y viendo todo el informe en su totalidad, hemos 90 y poco. Sí. Hemos concluido que no se va a volver a evaluar a la niña. Tenemos toda la información necesaria en todos estos papeles, tenemos literalmente lo que ella ha dicho, tenemos todos los ítems, ¿no?, que se recogen para valorar este testimonio. No es necesario volver a hacerla pasar por un proceso así, no es necesario que la vuelva a evaluar un desconocido o desconocida en un ambiente bastante tenso, o otra vez sacarla del cole, de casa, para hablar de lo mismo, cuando la niña es obvio que no quería hablar más de ello, ¿vale? Total, que por esa parte nosotros nos quedamos súper tranquilas de decir, jolín, pues hemos evitado una revictimización que podría haber sido innecesaria, que por suerte era innecesaria, ¿no? Pero no solo esto, sino es que recientemente, como ha dicho la compañera, nos han avisado del IML, porque al final entre peritos pues nos conocemos, ¿no? Diciendo que le ha llegado el informe y simplemente no nos han dicho nombre, es cierto, porque ahí es verdad que la confidencialidad y se ha respetado, tampoco nosotros hemos querido indagar porque entendemos que el código ético y deontológico es primordial, pero más o menos creemos saber de quién se trata y, en definitiva, lo que nos han dicho es que el informe lo ven muy completo y que no van a evaluar de nuevo, en principio, ¿vale? A no ser que se les solicite algo muy concreto. Así que quedamos muy satisfechas a nivel personal de que el trabajo pues queda bien hecho, ¿vale? Al final, pues eso, evitamos la revictimización, dotamos de calidad al proceso, ¿vale? Y queremos entender que también lo agilizamos, porque no hay de nuevo una citación y otra citación y una evaluación y a la espera un informe y luego ir estas dos personas a juicio, que una falle, que se pause, ¿vale? Entonces todo esto agiliza mucho el proceso. Luego hemos traído otro caso de abuso sexual infantil, pero en la etapa adulta, ¿vale? Una chica ya mayor de edad que denuncia unos hechos, supuesto abuso sexual por parte de otro familiar, pero cuando ella era pequeña, cuando ella era menor de edad, ¿vale? En este caso la chica tenía 24 años de edad y denuncia estos tocamientos, entonces viene a nosotras un poco la misma casuística que esta primera familia, muy perdida, no sé qué, me pasa esto, necesito un informe, no sé cómo va, qué vaya a necesitar, cuánto vaya a durar, ¿no? Cómo va esto, la informamos de todo e iniciamos este proceso privado y este informe, ¿vale? Importante, caso de abuso sexual infantil de nuevo. En este caso no se puede realizar un protocolo CBCA, ¿vale? ¿Por qué? Porque la persona es mayor de edad y esto lo vemos en muchos peritos, incluso en Márgenes y Vínculos. Nosotros hemos contrainformado informes de Márgenes y Vínculos que han utilizado un protocolo CBCA que está específicamente diseñado para niños, ya en adolescentes o adultos jóvenes, ¿vale? Mayores de edad. Eso no se puede hacer, ¿vale? No es viable. Y si concluyen que eso es creíble o no, contrainformable, ¿vale? Entonces, nosotras realizamos, en este caso, una valoración de las posibles secuelas, ¿vale? En el caso de que haya habido una victimización por un hecho delictivo, un hecho violento como es este, entendemos que puede haber una serie de secuelas. Vamos a valorar si las hay, cuáles son, y si la bibliografía científica nos dice que esas son compatibles con hechos de este tipo, voilà.
aquí lo tenemos, ¿vale? Fue lo que pasó, en el resultado obtenemos unas secuelas que son compatibles con una sintomatología traumática por un suceso del estilo, ¿vale? Vamos a ratificar el informe en sumario y en este caso además nos dicen que tenemos que ir una segunda vez porque viendo la gravedad de la situación y viendo después de valorar el informe que lo van a subir a proceso ordinario porque ven que la casuística, que la investigación sigue, ¿vale? Porque había sustento, ¿vale? En este caso, me iba a decir un segundito. En este caso, además, recuerdo que el IML hizo un informe de credibilidad de testimonio a esta chica que tiene 24 años, que como bien ha explicado Silvia, no se puede hacer, ¿vale? Y concluye que en 4 folios, además el informe fue de 4 folios literal, concluyendo que no se podían llegar a unas conclusiones porque había utilizado un protocolo que era no apto para una adulta. Ya, es que el juez te está pidiendo una resolución, no que le diga, que le des un problema más. Quiero decir, si no se puede valorar credibilidad, pues dilo, oye, se puede hacer de esta forma, se puede hacer de otra forma. Pero un informe de 4 folios en un caso penal y que digas, oye, es que no puedo llegar a conclusiones porque el protocolo que yo he utilizado no es apto para valorar a una niña de 24 años. No es solución para ese caso, ¿no? De ninguna manera. Por último, ya traemos un caso laboral. Bueno, es un caso que se evalúa a una supuesta víctima de acoso laboral o mobbing de manera privada, ¿vale? Como hemos dicho, pues el acoso laboral también tiene unas pruebas específicas donde se puede demostrar unas pruebas además actualizadas, ¿vale? Porque no la pasan muchas veces desde los juzgados, y me ha pasado con el IML que no han pasado este tipo de pruebas. Incluso el juez se queda un poco como, pero que hay pruebas que sí, sí que las hay, ¿vale? Y miden concretamente el acoso laboral y están actualizadas y son nuevas, como digo. Los informes del IML pues no llegaban a ninguna conclusión concreta para esta casuística porque la entrevista fue muy pobre, porque no había pruebas especializadas y claro, pasa un poquito como en el caso penal. Si estás pasando un protocolo que no es apto, evidentemente tus conclusiones van a estar ahí un poquito perdidas en, bueno, no sé, puede ser, no puede ser, no lo sé, no concluyo. Te están pidiendo, eres un auxilio judicial, al final tienes que dar una respuesta a algo, ¿no? El resultado, tras una valoración más extensa y una metodología apropiada para estos casos, pues el resultado quedó claro, ¿no? Sí que había ese acoso laboral, ese mobbing, con esas pruebas, como digo, unas pruebas de patología. Aquí se recoge mucho y utilizamos mucho también lo que es el historial médico, utilizamos mucho si ha habido informes psicológicos o psiquiátricos anteriores, ¿vale? Se supone, bueno, en estos casos de laboral, esto viene de mucho tiempo atrás, no viene de hoy me han hecho acoso y mañana denuncio, esto viene de muchos años. Entonces la persona va como en una decadencia poquito a poco, hasta que finalmente pues estalla y produce esa baja laboral, no puedo más y voy a denunciar en mucho menos de los casos que nos gustaría, pero bueno. También se hacen informes de prórroga de baja y de incapacidad, ¿vale? Lo más importante, como pone aquí, es el nexo causal. En los casos laborales es súper importante demostrar de alguna manera que el proceso laboral ha sido causa-efecto de los síntomas que tiene la persona, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso? Pues con todos los autos de alrededor, ¿vale? El contrainforme en el caso en el que sea realmente el empresario el que sufra, digamos, denuncia, porque en estos casos también podría ir. Por supuesto, de hecho muchas veces se nos han presentado informes directamente de la empresa y hemos contrainformado esos informes de la empresa, en este caso ha sido la empresa quien lo ha presentado, pero siempre que haya un informe con el que o bien empresario o bien trabajador no esté de acuerdo, se puede contrainformar si la metodología no está bien hecha, claro que sí. Al final es una documentación que obra en el proceso. A ti te dan información como, por ejemplo, si tú eres el abogado de la parte denunciada, es información que a ti te obra en el proceso para poder luego pues tú trabajar, ¿no? Y hacer tu interrogatorio y demás. Pues si no estáis conformes podéis asesoraros. Yo siempre cuando hablamos de contrainforme, en el asesoramiento a los letrados nos gusta decir como que hay 2 vías, ¿no? Si tenéis tiempo, podemos hacer un contrainforme y se puede elaborar con calidad, con tiempo, con metodología. Pero a veces te dan el informe, sobre todo cuando se trabaja en lo público, de hoy para mañana, porque el juicio es mañana y te llega justo la noche antes, ¿no? Hacemos lo que podemos. Claro, entonces en esos casos, cuando aunque podamos reducir el tiempo a la mitad, tampoco somos la Virgen de Lourdes, lo que solemos indicar o recomendar es, vamos a hacer un asesoramiento, aunque sea letrado, para el interrogatorio de juicio. Si te ha llegado el informe de mañana, ya no nos da tiempo a hacer nada, no te quedes tampoco con esa sensación de indefensión. Vamos a hacer un buen interrogatorio. ¿Qué es lo que yo podría contrainformar? Esto y esto. Pues mira, letrado, pregúntale sobre esto, pregúntale sobre lo otro, pregúntale por qué no ha utilizado esta escala que que en el Colegio Oficial de Psicólogos, en el código tal, nos dice esto. ¿Por qué lo ha hecho él? Si es conocedor de esto y al final te está dando información de si está actualizado, de si tiene la metodología en su despacho, los informes, etcétera, etcétera, luego incluso a día de hoy. Si no se ha hecho el contrainforme porque no ha dado tiempo, pues lo podéis utilizar en el juicio y
ir a por todas, porque es que muchas veces no da tiempo, pero si podéis tener esa herramienta, podéis tener ese conocimiento de que el perito en ese momento diga, ¿cómo sabe eso? ¿Vale? Porque es materia psicológica, pero eso también lo hacemos, el asesoramiento. Contrainforme, por ejemplo, decirte, un trabajador se da muchísimas veces de baja, incluso por depresión o por un trastorno de cualquier tipo, pero luego dice que está siendo acosado por la empresa. Puede ocurrir en estos casos, por eso decía la posibilidad del contrainforme. Se puede hacer en todas las direcciones. De acuerdo. Sí. Venga, gracias. Nada. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Yo soy psicóloga sanitaria, neuropsicóloga, entonces a mí me interesaría mucho que me contestaseis algunas dudas sobre el ámbito, en ese sentido, del tema de consentimiento, de la edad, porque sé que con 16 años el tema del consentimiento en un menor, muchas cosas, así que os voy a ir preguntando poco a poco. Así que el tema del consentimiento yo sé que siempre se le tiene que hacer a los mayores de 18, a los menores siempre a los dos padres, pero en caso de, creo que es de 16 años, solamente sería con el menor y informar a los padres, o comentarme un poquito. Sí, en teoría cuando son menores de edad mayores de 16, ellos tienen libre elección a nivel sanitario, son mayores de edad a nivel sanitario, podemos decir. Entonces tienen esa libre elección de terapeuta, en nuestro caso, si somos psicólogas sanitarias, o médico familiar, el médico de cabecera, ¿no? Lo que sea. Lo que sí es cierto es que nuestra recomendación siempre es, si es menor de edad, consentimiento de ambos padres. Si lo puedes tener, a ellos no les importa firmarlo, te curas en salud, ¿vale? Que puede pasar, yo que sé, el caso de una chica que tenga mala relación con los padres, que haya sufrido de, ¿no? Y no quiera que los padres se enteren de... O que y si solamente, por ejemplo, dice, no, con mi madre sí, por ejemplo, o con mi padre, pero yo no quiero que... Nada. Pero mayor de 16. Mayor de 16. Vale, pero si puedes conseguir claro. los dos, casi que mejor. Mejor, sí. Vale, y preguntas ya tema legal, pues eso. Yo a nivel clínico o sanitario, pues atiendo muchas patologías diversas y hay algunas que te da esa sensación de que eso puede llevar a algún tipo de tema judicial, ¿no? El tema de que te llamen como testigo, hasta dónde puedes en un informe no pillártelos, es decir... ¿Cómo me puedo yo salvar un poquito de que no me pasa a mí nada legalmente? Que haga las cosas bien. Puedes hacer las cosas bien y pillarte los dedos, también te lo digo. No te voy a vender la moto porque puede pasar, ¿vale? Cuando el informe, cualquier tipo de informe clínico sanitario llega a sede judicial, el trabajo de los abogados es aprovecharlo también si está en su beneficio. Entonces, al final van a tirar de él si les beneficia, ¿no? Y van a utilizarlo para que tú acudas a juicio o lo que sea. Nosotros siempre recomendamos que ponga fecha de inicio de tratamiento, duración de las sesiones, temporalidad, si viene quincenal, semanal, ¿no? Sintomatología, motivo de consulta, sintomatología y progresión de esa sintomatología con las técnicas que hayas utilizado, si eres con tu corriente también, si eres cognitivo-conductual, gestáltica, ¿vale? Este tipo de información, pero nunca incluyas información personal. Es decir, pues yo qué sé, me cuenta en consulta que con la pareja le pasa esto, eso ya sería información más personal de dentro de la terapia que estaría rompiendo esa confidencialidad, ¿vale? Puede pasar que el paciente te diga, te doy mi consentimiento para que tú puedas expresar eso en tu informe, que te lo deje por escrito. Que te lo firme y entonces tú sin problema, pero que sepas que todo lo que tú escribas te lo van a preguntar luego los letrados en sala. Y ahí estás en la línea de la confidencialidad, bailando entre dos aguas que... Cuidado. O sea, que solamente refiere, por ejemplo, refiere sintomatología ansiosa. No... Si tú has utilizado alguna prueba en tu evaluación, pues se le pasa esta prueba y los resultados son estos. Y con menores, por ejemplo, el menor refiere, pues no sé, que en casa hay mal ambiente. Exacto. O tal. Entiendo que entre comillas. Exacto. Y ya está. O sea, no afirmo, hombre, claro, obviamente. Tú no estás en esa casa, que yo claro, sepa. Efectivamente. Entonces no te metas ahí. Y todo el tema de que te llamen como testigo y cómo va todo eso, sí podéis contar. Te llega una citación a tu casa, normalmente tienen tus datos o los consiguen, en base a la abogada te llama. Claro, la abogada te llama y te dice, oye, mira, que nos gustaría llevarte a juicio. Pues ya está, pues tú le dices sí o no. Normalmente pues, vas, la verdad. ¿Te puedes negar? A ver. Te puedes negar, claro, el acto de negarte, claro.
que te insistan, que te pidan la... Si el juez, o sea, si no es el juez explícitamente el que te lo diga y es una de las partes, realmente tú puedes decir yo no voy a ir. Incluso puedes decirle a la parte, mira, yo voy a ir y voy a decir que has estado aquí 3 veces y poco más puedo hablar. Es que no te pueden obligar a hablar, quiero decir que tú tienes el secreto profesional al final de tus pacientes, ¿vale? Es verdad que es lo que os digo, curaros en salud de, ojo, a quién estoy atendiendo y por qué viene, porque a mucha gente se le ve el plumerillo de primera hora. No, es que yo vengo porque estoy muy mal y te saca una cita 2 y al segundo día ya tú ves que no va a venir, la tercera cita le está costando, ¿por qué? Porque te va a pedir un informe y se va a pirar porque su abogado le ha dicho. Ojo, es que los abogados también, es verdad, porque ellos lo mandan al psicólogo, también es verdad que no hay información. Y ahí yo me puedo negar, o si voy, lo único que puedo decir es... Puedes decir lo que tú ha venido quieras. 2 veces. Claro. Del juzgado, si te llama directamente su señoría y te dice, yo quiero escuchar a esta persona. Oye, tú vas... Y a mí me da... ¿Cómo? Exacto. Que luego tú digas, pues eso, pues sí, ha venido 3 veces, tal, hemos trabajado... Pues sí, me ha contado, pero es que yo no he pasado ninguna prueba, no sé. ¿Y hasta dónde, o sea, hasta qué punto te pueden, como sanitaria me refiero, preguntarte sobre tu labor, ponerte en duda, hasta qué, o sea, qué lo que quieran, que hacer ahí? Todo lo que quieran y más. ¿Cómo tienes que abordar eso? Está rodeada de abogados, que te lo digan ellos. Cuando tú vas a juicio, esto si quieres lo hablamos luego en privado. Cuando tú vas a juicio, tú vas expuesta a que te den por todos lados. Sí, eso sí. No hay más. Es el juego, entre comillas, ¿no? Vas expuesto a que te den por todos lados. Entonces ya entra en que pues no te lo tomes personal, porque no van contra ti, cada uno está haciendo su trabajo, ¿vale? Pero tú puedes hablar de lo que puedes hablar y de lo que no puedes hablar, pues dices, pues no puedo hablar. De este tipo de cosas no puedo hablar porque me debo a mi código deontológico. De este tipo de cosas no le puedo contestar porque no lo he evaluado. Este tipo de cosas no puedo... Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y si te lo vuelven a preguntar, tú que eres sanitaria, disco rayado. Buena técnica de asertividad. O sea, que no hay más, ¿vale? Pero si tienes algún caso en mente concreto, no sé... Es en general, porque a mí me ha interesado muchísimo este curso, porque yo como sanitaria, yo tengo un miedo horroroso. Yo siempre pienso que qué me va a pasar, qué me puede pasar. Bueno, no he estado nunca en una situación así, entonces como me quiero informar porque me da un miedo horroroso. No, cuando vas a sala ya ves que no es tanto. Lo que pasa es que impone, lo ves a los letrados con su toga negra y todo el mundo muy serio. La cámara, no te quiero poner nerviosa, pero ahí. La compañera le quería decir algo. Que lo que te pasa es muy habitual, que dentro de la profesión, yo también soy psicóloga sanitaria, que es muy habitual este tipo de dudas, sobre todo al principio, y siempre intentamos salvaguardarnos para no vernos en esa situación. Pero si hacemos una buena evaluación al principio, en las primeras sesiones, tú puedes discernir si al final es un caso más de perito, que por eso está muy bien la charla que han hecho hoy las compañeras, para informar y derivar al recurso más adecuado que necesite el paciente, porque a lo mejor no está necesitando un proceso de terapia, a lo mejor lo que está necesitando es un peritaje psicológico, que es otra área y otro campo totalmente diferente al nuestro. Y después, con respecto a los informes, ¿no? Yo os pregunto, ¿hasta qué punto nos podemos negar nosotros, desde el plano visto sanitario, a hacer qué tipo de informe? Porque a lo mejor un informe de asistencia entiendo que no te puedes negar a hacerlo, ¿no? Pero un informe de valoración psicológica, un informe más detallado, hasta qué punto no nos estamos metiendo para también explicar eso. Pero ¿no? lo justo, yo creo que tú misma has dado respuesta a esta pregunta, ¿no? Un informe de asistencia no te puedes negar a hacerlo. Es como quien va al médico de cabecera y le dice, vale, dame el justificante, el de asistencia. De pedir nosotras en nuestras periciales, oye, tú estás yendo a terapia, pues dile a tu psicólogo que me dé que me haga una... Es que dice mi psicólogo que no hace informes. Es por el miedo, por la falta de información. Sí, lo conozco. Que ya te ves en el juzgado, juzgándote que estás haciendo tú con esa persona en la consulta. Ya. Y es totalmente así, pero es verdad que es lo que dice Silvia, ese tipo de justificante, por así decirlo, ¿no? Eso sí lo debéis hacer, quiero decir. Lo guay es que si contáis con un psicólogo forense, podéis hacer ese informe de asistencia y aseguraros de alguna manera que no vais a ir a juicio, porque ya vamos nosotras, ¿vale? Que para eso estamos formadas. Nosotras vamos a coger ese informe y lo vamos a incorporar en nuestro informe pericial. Aseverando, digamos, de alguna forma que sí que existe esa sintomatología porque ha salido en nuestros test, pero es que además el paciente o el cliente para nosotras dice que ha estado en terapia. Oye, y tengo un informe, se aporta informe de la profesional tal, con fecha tal, que dice que tiene tal y que ha estado en tantas sesiones. Entonces, ¿para qué te van a llamar? Quiero decir, a ti como sanitaria, ¿para qué? Si ya está, lo recojo yo en el informe.
Incluso yo muchas veces, bueno, lo hacemos bastante, yo llamo por teléfono, yo soy muy pesada. O sea, yo entro en un caso y voy a tope con todo. Entonces, que hay médicos privados, ¿no? Porque la Seguridad Social, pobrecito, no lo voy a llamar. Pero psicólogo privado, que hay, yo llamo a todo el mundo, ¿vale? Tengo niños, voy al colegio, pido una tutoría, yo me entero de todo. Pero voy allí y me informo. Entonces, si yo ya he hablado con esa persona, por ejemplo, ¿para qué la van a citar? Yo lo recojo, ¿vale? Sí. Aquí, sí, termino con. Yo te recomiendo también, y a las dos, por ejemplo, que habéis comentado esto, que nosotros lo hemos hecho, asesorar también a psicóloga sanitaria en el caso de que, oye, pues mira, tengo una paciente que ha ido a juicio, que yo qué sé, le hice un informe y ha llegado, o incluso que está viniendo a terapia, no quería denunciar, pero la cosa se ha complicado y al final se ha visto obligada a denunciar y ahora me veo en la tesitura, ¿no? Vale, no pasa nada. Hay asesoramiento también y desde nuestra parte te podemos decir, vale, pues tú puedes incluir esto, pero no incluyas esto y pon esto para que, por ejemplo, la nota, ¿no? De esto hay una nota que recomendamos recoger. Esto es un informe clínico y se debe solo y únicamente a variables clínicas observables. Nunca, jamás se podrá tener esto en cuenta como un informe pericial y eso por intentar salvaguardar a la espalda, que luego sirva o no es otra cosa, porque como decimos, las partes al final siempre van a intentar preguntar, pero que también ese asesoramiento que hacemos a letrados también lo podemos hacer con vosotros como equipo, ¿no? Para también intentar ayudaros en esa parte. Quería preguntar, ¿el informe del psicólogo clínico está obligado a emitirlo? Es decir, yo tengo conocimiento de que la otra parte ha ido a un psicólogo clínico. ¿Puedo solicitar, o sea, tiene obligación de dar ese informe? Si no se lo ha dado a su propio paciente, yo se lo puedo pedir y tiene obligación de darlo. No, obligación a dárselo a un tercero no. Tiene que ser al propio paciente. Al juzgado, ¿no? Al juzgado. Si hombre, lo que diga el juzgado va a misa. Lo que pida el juzgado. Sí, claro, Lo que diga el juzgado. A través de oficio. Claro, a través de oficio, sí. Que el juzgado le pida y sí lo tiene que dar, ¿no? El juez no tiene obligación, o sea, no debe, porque la otra parte puede negarlo perfectamente. Si quiere puede negarlo. No está incorporada en las actuaciones como prueba, como medio de prueba. O sea, aunque tú creas que sí, no puede obligarlo. Vamos, es mi punto de vista, ¿no? Sí, pero normalmente diría, al ser un informe clínico, es de carácter personal, no es un informe pericial, no es... Sobre todo en el ámbito penal, ¿no? Sobre todo por el tema de abusos sexuales a menores, ¿no? La pregunta es la siguiente, sobre todo cuando hay el ejercicio por parte de un profesional, puede ser un profesional, por ejemplo, un colegio, un profesor de gimnasia en una zona de deporte, deportiva, o no sé cómo deciros, en algo en que hay un colectivo de menores, en el que puede haber un reconocimiento por parte del delito, se puede reconocer el delito, pero a lo mejor son 5 a los que vincula, decía, 5 personas, 5 menores, y no a 10, como puede pasar. Esto, ¿cómo podría contrarrestarse como medio de prueba? Porque normalmente en estos casos, lo primero que se hace en el momento que hay un reconocimiento, ingresan en prisión y evidentemente a los menores no se le puede hacer ninguna valoración forense por parte de prueba, o sea, por parte del cliente en este caso. ¿Cómo contrarrestamos esto? ¿Pero te refieres que no hay ningún informe tampoco del IML ni nada? Normalmente, si hay 5 menores, yo no me he encontrado, los que yo he visto, no me he encontrado que digan lo contrario. En un solo caso, y porque era muy, muy pequeña. Pero si no se les ha evaluado... Se han evaluado y han dicho que sí. Bueno, pues traernos esa evaluación, claro, ese resultado y vamos a ver cómo lo han evaluado, qué pruebas han utilizado, qué criterios han utilizado, qué testificales han dado, cómo han recogido esas testificales, qué edades tenían, si tienen secuelas o no asociadas a esas referencias. Si la persona, sobre todo, que ha valorado era especialista quizá en credibilidad de testimonio, en testimonio en sí. Es que es muy importante tener el informe para nosotros ver cómo han hecho ese trabajo, porque si han cogido, han dicho 1, 2, 3, 4, ¿qué contáis? Perfecto, venga, maravilla. Y no hay alguna prueba o no hay algún protocolo específico o a lo mejor ha habido un testimonio que han recogido, muchas veces nos pasa en 2 párrafos, ha dicho esto, perfecto, a ver si se apoya un testimonio con el otro, si son cosas diferentes, si difieren mucho. Es que hay que ver el también entre los propios menores o la información. Claro. Pero tendríamos que tener el informe para ver si se puede contrainformar, claro. Todo se puede contrainformar, todo. ¿El colegio no revisa vuestros informes y autoriza a que esos informes están, digamos, según el código correctos?
Para nosotros poder emitirlos, dice. Sí, es que, por ejemplo, mi colegio técnico, yo cada vez que hago un informe pericial en topografía sobre el índice, es lo más habitual, ¿vale? Mi colegio revisa si mi informe está, digamos, ajustado a derecho, claro, primero, ¿vale? No. Segundo, cumple mi código, evidentemente, me ajusto a la LEC, ¿vale? Y no digo mentiras donde no las hay, vamos a ser específicamente correctas, ¿vale? Entonces, la pregunta es esa, si el colegio se ocupa de hacer esas revisiones, porque lo desconozco, entonces para mí es importante saberlo. No. A nosotros, en nuestro caso, nosotras hacemos la evaluación, firmamos y tal. Puede pasar que nosotros presentemos un informe pericial y la parte o alguna de las partes no esté de acuerdo y considere oportuno ir al colegio y denunciarnos deontológicamente. Eso puede pasar. Y evidentemente van a revisar tu trabajo. De hecho, hay muchísimas denuncias deontológicas y sobre todo, y las que más se dan son en temas de familia, por consentimiento, conocimiento, has valorado al niño, has tal. Entonces, esos informes sí suelen llegar a pero revisión. bajo una denuncia previa, Claro. porque una parte no estaba Sí, el colegio se conforme. tiene que poner a valorar. No Todos lo los sé, informes peri- es no, que no, el no, mío no. tiene una comisión de visados específicamente para eso, entonces es que el colegio, mi colegio técnico lo que hace es revisar y asegurarse de que a la calle sale un informe perfecto, no le que daría- no no le es, daría la vida, que nadie le puede decir, mire usted, este técnico no está acreditado, se está metiendo en un tema que a lo mejor es de otro Es que, técnico, de otra hablando, rama. si nos metemos en acreditaciones, tenemos que partir de la base de que dentro de la psicología, Sí, es que no sé qué, yo la sé que no ley, está legislada. claro, la ley todavía, Yo la tengo la psicología LOE. forense no está homologada. Es que es el Entonces, tema. bajo la Claro. legislación, cualquier psicólogo, ejerzas como sanitario o no. O sea, tú puedes haber tenido la carrera hace 20 años y hoy hacer un informe pericial porque tú estás colegiado Sí. y te lo aceptan. Ahora, que se atente a ese profesional a las consecuencias, y a los contrainformes y las personas que se han puesto en sus manos lo que les puede venir encima. Psicología es la pescadilla que se muerde la cola. Ya, Sí, ya. necesita la formación, pero realmente está arreglada, pero realmente si no la tiene, luego te dan pal pelo en el juicio. Entonces, como, ¿qué queréis? Sí, preguntas físicas. Bueno, no era una pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío. Yo soy trabajadora social y soy perito. Entonces, ahora mismo estoy un poco creo que soy la única dentro del área social, pero sí me encuentro muy identificada, en este caso con vosotras, porque somos grandes desconocidos dentro del peritaje. Son herramientas que se le pueden dar pruebas con mucha información, con mucho peso dentro de un juzgado y son grandes desconocidos para el ámbito del derecho. Total, Entonces era simplemente compartir eso, es verdad. decir a los abogados presentes que hay muchas áreas que pueden aportar mucho y que no nos conocéis. De hecho, ¿tienes tarjeta? Pues déjamela también. Porque en los casos, no, es verdad, en los casos de familia, en el juzgado, el IML recoge lo que son las periciales psicológicas y muchas veces la mayoría de veces, un trabajador social perito que lo que hace en el IML, yo no sé tú, y espero que no, seguro que no, pero copia y pega lo que dice el psicólogo. Entonces, como que los dos siempre llegan a las mismas conclusiones. Es así, los informes son copiados, es que es así. No tenemos nada que ver, nuestras valoraciones son totalmente Seguro. diferentes. Entonces, para los casos de familia, donde muchas veces una de las partes acusa a la otra parte de no, porque los niños viven en condiciones tal, no sé cuándo, yo no voy a ir a la casa de esa persona, ni me voy a enterar a lo mejor de su nómina y ese tipo de hecho, cosas. Me parece muy somos interesante. el único campo que trabajamos en ese núcleo, es decir, Lo sé, que lo sé. hacemos esas visitas, que es el contacto directo y que no trabajamos ni valoramos en un despacho. Y Sí, los sí. trabajadores sociales muchas veces sí tienen el concepto dentro de servicios sociales. No, ya. Hay muchísimas compañeras que llaman diciendo, es que me ha pedido el abogado que le haga no sé qué a uno de sus usuarios. De hecho, los peritos llamamos clientes y dentro de servicios sociales se llaman usuarios. Claro, Entonces, nosotras sí conocemos esa figura. ¿me entendéis? Sí, ¿no? te entendemos Entonces, perfectamente. simplemente es decirle a los abogados presentes que también se puede aportar mucho trabajando en Sí. equipo. De hecho, hay muchos informes psicosociales, Exacto. periciales para De hecho, los del juzgado son para el psicosociales, juzgado. son informes psicosociales, claro. Exacto. Vale. Vosotros sí trabajáis en el entorno. Sí, Claro, es la Claro, única ellos son. profesión Es que actualmente bueno, hay que es psicólogos trabajo de forenses campo. que van a las casas que yo me quedo muerta porque Claro, digo, ¿a dónde vas? Es que si no hacemos eso, que es la base, Claro, base, totalmente. Sobre todo en los casos de familia, ya no digo que es muy podemos valorar importante. realmente. Es Hay verdad. técnica, porque no solo es una observación, una entrevista dentro del campo de lo social, hay una base científica, porque hay test, porque hay 20.000 pruebas, ¿vale? Grandes conocidos. Siempre se tiene el Totalmente. concepto de que vas a hacer una entrevista, una visita y con lo que te quedas eso haces.
un informe social, no es un informe pericial. Me identifico con lo que decís, que un informe psicológico no es un informe pericial de una psicóloga. Total. Entonces, simplemente deciros Pues muy eso, bien, muy que me bien. identifico con vosotras. Vale. Antes habéis mencionado el tema de dos peritos para cuando son periciales que refieren a abuso sexual en menores, ¿vale? Por tanto, 2 firmas. Pero hay más casos en los que hay que tener 2 firmas en un informe, ¿verdad? Cuando son casos, claro, casos de sumario y superiores a X años de... Sí. En los casos de son sumario. superiores a 9 años, creo. 9. Sí, se necesitan Son dos dos. firmas. Vale. Ahí siempre se va a necesitar la figura aunque se trabaje en conjunto, siempre se va a necesitar la figura del perito principal y uno ratificador. Y este ratificador, su función al final es llegar a las mismas conclusiones y asegurarse de que el principal ha seguido una metodología adecuada. Y explicarlo, porque nos citan por separado, quiero decir. Exacto. ¿Qué ha hecho tu compañera? Si en el caso a lo mejor lo ha hecho Silvia o lo he hecho yo y de repente han elevado el caso o lo que sea y necesitan 2 firmas, si ella tiene que firmar o yo tengo que firmar, yo luego tengo que ir a defender lo que ella ha hecho o ella lo que he hecho yo. Entonces hay que hacerlo muy bien, evidentemente, para estar segura de lo que estás defendiendo, que si el trabajo no es tuyo, pues más todavía. Y si es conjunto, pues conjunto.